El supuesto camino a la riqueza y el poder del que hablaban, en última instancia, pertenecía solo a mi hermana, la niña de oro a ojos de nuestros padres. El destino, al parecer, tenía un sentido del humor de lo más cruel. En mi vida pasada, se había casado con un noble solo para ver cómo su familia se desmoronaba en cuestión de años. Mientras tanto me abrí paso al estrellato bajo los focos, ascendiendo finalmente al trono del cine y convirtiéndome en la esposa de un director de renombre. Ella, sin embargo, me hundió en la locura y la desesperación, eligiendo la autodestrucción en lugar de dejarme prosperar sola. Esta vez, de nuevo ante la encrucijada del destino, todo volvió a cero. Observé con fría claridad la absurda entrevista matrimonial que se desarrollaba ante mí, con las frases y expresiones familiares repitiéndose como una obra ensayada. El mundo de la élite es traicionero. Hermana, eres una ingenua. Iré yo. La voz de Calipso era suave, su sonrisa, petulante, completamente libre de culpa. Nuestros padres simplemente hicieron el gesto de pedirme mi opinión, con la decisión ya grabada en sus ojos. Después de todo, en sus mentes, solo Calipso era digna de ser el centro de atención, solo ella merecía ser la esposa de un hombre rico. Pero esta vez, no vacilaría. No dudaría de mí misma. Si ella lo quisiera, podría tenerlo todo. No quiero ser solo un adorno en una mansión familiar adinerada. Quiero triunfar en la industria del entretenimiento. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, e incluso nuestros padres titubearon. Justo cuando la madre de Eyara abrió la boca para protestar, Calipso se acercó y le susurró algo al oído. La mujer dudó, pero luego cedió. Nuestro padre se limitó a murmurar algunas objeciones poco entusiastas, más por resignación que por verdadera resistencia. Esta familia siempre había sido a la medida de Calipso. Se acercó a mí con voz baja y cortante. Hermana, ¿crees que te convertirás en una actriz de renombre, una superestrella? Sus ojos ardían de envidia y malicia, tan palpables que casi me asfixiaban. Pero yo sabía la verdad, igual que yo, ella había renacido. Eres tan lista, hermanita, lo que quieras lo conseguirás. Sonreí dulcemente, ya segura de una cosa esta vez, no repetiría el mismo error. Nunca olvidaría la sencillez y las dificultades de mi vida antes de cumplir los 18. Luego llegaron los resultados del examen de admisión a la universidad, la enfermedad terminal de mi madre y su confesión final. Antes de morir, yo no era su hija biológica, ni la hija de una familia rural desconocida, sino la hija del director general de la familia Eyara. Desesperada por asegurarse de que no creciera sola, buscó al patriarca de la familia Eyara y le exigió una prueba de ADN. Para guardar las apariencias, me aceptaron como su nieta, milagrosamente descubierta. Pero la madre de Eyara, incapaz de perdonar la traición de su marido, me despreció desde el principio. Cuando llegué a la finca Eyara, me relegaron a un ático estrecho. Cada vez que la madre de Eyara me veía, sus palabras estaban cargadas de veneno, como si necesitara recordarse a sí misma que jamás perdonaría el pasado. Calipso, mientras tanto, aprovechaba cualquier oportunidad para culparme de la discordia entre sus padres. Me echaba agua en la cama, esparcía insectos en mi habitación, incluso me arrastraba a agua fría en plena noche. Lo peor fue cuando metió un gato muerto en mi manta. El padre de Eyara, atormentado por la culpa pero indiferente, nunca me defendió. Incluso las criadas se negaron abiertamente a cocinar para mí. Ya lidiando con la vergüenza de ser un hijo ilegítimo, estas humillaciones me redujeron al silencio y a la autodestrucción. En mi vida pasada, mientras ella se casaba con alguien rico, yo me abrí paso en la industria del entretenimiento, empezando desde lo más bajo. Pasaron 2 años sin visitar a nadie, pero finalmente un papel destacado en una película independiente me valió el título de mejor actriz. Para entonces la noticia de la caída de mi hermana se había convertido en un estribillo cruel, el accidente aéreo de Nova, su pérdida de estatus en la élite, su desfiguración, su exilio. El verdadero final, sin embargo, fue mucho más espantoso. Regresó como un espectro vengativo, rociándome con gasolina. Mientras las llamas me consumían, el dolor y la furia aniquilaron mi cordura hasta que el destino me concedió una segunda oportunidad. Esta vez, estaba por verse quién ascendería y quién caería. En mi vida pasada, me convertí en la mejor actriz más joven de la historia del cine y luego me casé con el director Blas, quien no recibió muchos premios, disfrutando de la gloria. Mi agencia aprovechó el impulso y me contrató para un programa de viajes para parejas famosas.
Pero durante el rodaje, mientras estaba sola, Calipso se me acercó disfrazada de fan. La heredera, antes poco mimada, había caído en la locura. Con los ojos llenos de odio, siseó: ¿cómo se atreve un bastardo del campo a eclipsarme? Me tiró al suelo, me rompió las piernas y me prendió fuego. Mientras el fuego me envolvía, gritó como una loca: ¿por qué naciste tú de nuestros padres? Debiste haber permanecido bajo su protección para siempre. Así que ahora, en esta nueva vida, mientras lucha por casarse con alguien rico, también tiene la mira puesta en la industria del entretenimiento para cortarme cualquier camino que pueda tomar. Lástima, nunca fue mi igual. 3. Renacida, Calipso se había vuelto astuta. Aceptó casarse con Nova, pero se retrasó, negándose a fijar una fecha. En cambio, interpretó el papel de su novia, aprovechando los recursos de la familia Nova para forjarse un nombre en la industria del entretenimiento. Y cuando Nova sufrió un accidente, planeó casarse con Blas. Digamos que sus cálculos fueron pésimamente precisos. Pero la avaricia siempre tiene un precio. Incluso aunque tuviera una mano perdedora, no la dejaría ganar este juego. Efectivamente, con el apoyo de la familia Alara, rápidamente consiguió un contrato publicitario. Pero no tardé en oírla quejarse con la madre de Alara. Blas tiene un nuevo drama en marcha. Si consiguiera el papel principal, sin duda ganaría el premio a mejor actriz. Pero es imposible acercarse a Blas. No le da un trato especial a nadie, ni siquiera puedo entrar a verlo. El proyecto que mencionó no era otro que la película revelación que me había convertido en estrella en mi vida pasada. En aquel entonces me maté de hambre durante 3 días solo para encarnar la desesperación y la resiliencia de mi personaje empobrecido. La madre de Alara le dio una palmadita en la mano para consolar a Lai. Si no consigues el papel, no pasa nada. Aún así, casarás con alguien de la familia Nova. Actuar es solo un pasatiempo. Pero la determinación de Calipso era inquebrantable. ¿Quién sabe qué le pasará a la familia Nova en el futuro? Tengo que proteger a Blas. Quería seguir el camino que yo había trazado en mi vida anterior, así que decidí darle un pequeño empujón. Ese día, cuando estaba a punto de salir de casa, recordé haber dejado un documento importante en el ático. Cuando bajé, Calipso estaba en la sala. En cuanto vio el archivo en mis manos, me preguntó: ¿qué llevas? Retrocedí instintivamente. Solo unos materiales de trabajo. Al ver mi desconfianza, sus sospechas se intensificaron. Se abalanzó sobre mí y me arrebató los papeles. Abrió los ojos de par en par al hojearlos, mis notas meticulosamente recopiladas sobre el horario de Blas, sus hábitos e incluso sus preferencias. ¿Por qué lo investigas?, preguntó. Fingí timidez. Todavía no tengo trabajo. Quiero actuar en una película de Blas, aunque sea solo un papel extra. Pensé que debía aprender más sobre él. ¡Zas! Me dio una bofetada en la cara, el dolor me quemó como fuego. Un cabrón como tú no merece estar en las películas de Blas. Deja de soñar. Bajé la cabeza fingiendo sollozar. La madre de Melora entró corriendo al oír el sonido, y tras escuchar la historia, su expresión se tornó igual de disgustada. Alguien como tú debería estar agradecido por un trabajo mediocre. No te hagas ilusiones de grandeza. Su desprecio y prejuicio no habían cambiado en absoluto. Al contemplar a la madre de Alara, con un rostro tan parecido al mío, solo sentí aturdimiento y una fría indiferencia. Porque tras reencarnar, realicé en secreto 3 pruebas de paternidad. Los resultados confirmaron lo que sospechaba. Yo era hija biológica de la madre de Alara, mientras que Calipso no tenía ningún parentesco consanguíneo con ella. Simplemente fue reconocida por el padre de Alara. En otras palabras, nuestras identidades se intercambiaron al nacer. La verdadera heredera fue expulsada por bastarda, mientras que la impostora fue mimada como la joya de la familia. Con razón mi madre adoptiva había sido tan cruel, sin ofrecerme ni una pizca de cariño. Siempre supo que yo era su hija. ¿Y la madre de Alara? Me había tratado como una espina clavada mientras adoraba a la hija de su enemigo. Si la verdad salía a la luz, podría aceptarla esa orgullosa mujer. El expediente que había preparado con tanto esmero cayó en manos de Calipso. En mi vida pasada, pasé 2 años al lado de Blas, memorizando cada matiz de su temperamento y hábitos.
Con este conocimiento exclusivo podría resultarle más fácil acercarse a él. Pero Blas no era títere de nadie. ¿Qué esperar a su sorpresa? Ahora Calipso me vigilaba con lupa, incluso prohibiéndome interpretar papeles menores en el set. Por suerte yo sabía mejor que nadie que el mercado de los dramas cortos estaba a punto de explotar en los próximos 2 años. Este fue mi nuevo comienzo. Filmar dramas web fue mi nuevo comienzo. Escribí un guión en tiempo récord y publiqué la propuesta en línea, solo para descubrir que la productora de dramas cortos más exitosa era propiedad de Nova. Tras sopesar mis opciones, decidí enviarlo de todos modos. Calipso estaba tan obsesionada con Blas que había pasado por alto las aventuras de Nova, lo que me dio la oportunidad perfecta para cambiar de rumbo y darme cuenta. Efectivamente, en 2 días, recibí una invitación para una entrevista. El día de la reunión, en cuanto entré, vi a un hombre de traje oscuro de espaldas a mí junto a la ventana que iba del suelo al techo. La luz del sol se filtraba a través del cristal, perfilando su alta figura. Cuando se giró al oír mis pasos, sus rasgos se perfilaron en una mandíbula definida y cincelada, pómulos altos y gafas de montura dorada que suavizaban su expresión, por lo demás severa. Aún más intimidante en persona que en fotos, pero había una calidez inesperada bajo el frío exterior. Señorita Alara, bienvenida. Soy Nova. Extendió su mano hacia mí, sus dedos largos y delgados, con una piel tan pálida que parecía brillar a la luz del sol. Los rumores lo pintaban como frío y difícil, pero durante nuestra conversación, su análisis del guión fue meticuloso. Cada punto de la trama, cada detalle fue analizado con precisión quirúrgica. El cliché del Renacimiento es bastante novedoso, comentó tras una pausa, hojeando las páginas. Pero en tu contexto, aunque el protagonista masculino intenta enmendarse tras reencarnar, ¿por qué la protagonista femenina no lo perdona? Le ofrecí una leve sonrisa. Algunas heridas no se curan, por mucho que cambie la otra persona. Quienes solo aprenden a apreciar tras perder algo, a menudo no merecen perdón. Nova guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿y tú? Si alguien te hiciera daño, ¿lo perdonarías? En un instante recuerdos de la infancia inundaron mi mente. Las gachas estaban demasiado calientes. Mi madre adoptiva, de temperamento irascible, me arrebató el cuenco de un manotazo cuando comí demasiado despacio, quemándome los pies con las gachas de arroz derramadas. Grité de dolor, solo para que ella me maldijera mientras me clavaba una aguja en los labios, advirtiéndome que si no me callaba, me cosería la boca. Más tarde, tras unirme a la familia Alara, Calipso difundió rumores despiadados en Internet sobre mi supuesta promiscuidad, haciéndose pasar por la hermana menor preocupada mientras saboteaba mi beca. La madre de Alara fue aún más cruel, negándome incluso una paga y arrastrándome del pelo cuando intentaba encontrar trabajo a tiempo parcial. La familia Alara tiene una reputación que mantener. Si vas a trabajar fuera, ¿intentas avergonzarme? Cada gramo de dolor y sufrimiento de esos años se me había grabado a fuego. Respiré hondo y dije con calma, no perdonaré. Solo cuando quienes me hicieron daño terminen o me ablanden, me sentiré en paz perdonándome. Nova guardó silencio un buen rato antes de finalmente aceptar comprar el guión. Pero aproveché la oportunidad. Quiero interpretar a la protagonista femenina. Dudó. Eres perfecto visualmente, pero no tienes experiencia interpretativa. Créeme, dije con seguridad. Dame la oportunidad y no te decepcionaré. Mi convicción lo convenció y finalmente cedió. Al irme, añadí, ¿puedes mantener esto entre nosotros por ahora? Sobre todo de Calipso. Nova se ajustó las gafas y asintió. No te preocupes. Trataremos estos 2 asuntos por separado. En cuanto regresé al estado de Alara, me topé de frente con la arrogante fanfarronería de Calipso. Alara, voy a protagonizar la nueva película de Blas, anunció, radiante. Blas es joven y talentosa. Para cuando se estrene, puede que incluso gane el premio a mejor actriz. ¿No deberías agradecerme? Si no hubieras analizado sus preferencias por mí, nunca habría tenido esta oportunidad. Ella actuó como si ya hubiera alcanzado la cima del éxito. Yo simplemente la observé en silencio. No se dio cuenta de la risa entre dientes. En realidad, debería agradecerte. Si no fuera por ti, nunca habría sabido cómo complacer los gustos de Blas.
La madre de Blas había sufrido un accidente de coche años atrás, dejándola en silla de ruedas. Aunque tenía cuidadores, carecía de compañía genuina. Pero jamás pudo aceptar estar confinada a una silla de ruedas a tan temprana edad. La amargura se apoderó de mí durante demasiado tiempo, hasta que finalmente se convirtió en depresión. En mi vida pasada, la primera vez que conocí a la madre de Blas, estaba sentada en su silla de ruedas, impulsándose hacia la orilla del río. Actué rápidamente para detenerla, y después a menudo la acompañaba, ayudándola poco a poco a redescubrir la esperanza. Agradecido por mi apoyo, Blas me ayudó a entrar en la industria, guiándome con paciencia. Comprendía mi pasado a la perfección y me trataba con sumo cuidado. Una vez me apretó la mano con fuerza y me susurró: Alara, siempre seré bueno contigo. Le había creído, de verdad pensé que había encontrado el amor verdadero. Hasta el final, cuando descubrí que bajo su serenidad se escondía un hombre voluble y cruel. Ese solo rayo de traición destrozó toda la confianza que había depositado en él. Ahora, viendo a Calipso disfrutar de su triunfo, sentí un extraño alivio. Ella y Blas estaban destinadas a terminar juntas. Si no hacía nada, se arruinaría y yo por fin sería libre de vivir mi propia vida. Con Calipso fuera de rodaje, la madre de Alara hacía insoportable cada momento en casa, con una tensión tan intensa que parecía cortar con un cuchillo. Durante los últimos 2 meses, apenas había salido, dedicándome por completo a escribir guiones y ensayar. Finalmente el cortometraje llegó a su escena final, se revela la verdadera identidad de la protagonista femenina, y el antagonista, sumido en la desesperación, hace un último intento por arrastrarla al infierno antes de morir. Interpreté a la heroína frente a una recién llegada con cara de pocos amigos, nerviosa como un loco. La chica se abalanzó sobre mí con tanta fuerza que caí al suelo antes de poder reaccionar. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, el borde dentado de una taza de terrota me cortó la palma de la mano, y la sangre brotó a borbotones. El caos se desató en el set. Entonces una figura alta se abalanzó sobre ella para llevarla al hospital. Al levantar la vista, vi a Nova agachada a mi lado, presionando firmemente un pañuelo contra la herida. Más tarde en el hospital el médico me dio 6 puntos en total. Por suerte no es en la cara, comentó. Si no, no podría seguir filmando. Me senté en el pasillo del hospital, negando con la cabeza. Al menos no es mi cara, si no, estaría sin trabajo. Los labios de Nova se curvaron en una leve sonrisa. Si te hubiera dejado una cicatriz en la cara, me preocuparía tener que pagarte una pequeña fortuna como compensación. Parpadeé sorprendida y asentí con seriedad. Si la paga era lo suficientemente grande, unas cuantas cicatrices en la cara no estarían tan mal. Me miró de reojo como si viera por primera vez a una mujer que no se obsesionaba con su aspecto. ¿Estás loca? No pude evitar reírme hasta que de repente me preguntó: ¿qué clase de persona es tu hermana, Calipso, en realidad? Se me encogió el corazón. Forcé mi expresión a la neutralidad y respondí con cautela: no hemos pasado mucho tiempo juntas. No entiendo bien sus pensamientos. Eres su novio, pasa más tiempo con ella y lo entenderás. Se quedó pensativo y murmuró: ¿crees en las corazonadas? Últimamente he tenido un sueño extraño en el que Calipso y yo ya estamos casados, pero es un sueño triste. Ha estado haciendo cosas a mis espaldas, y cuando intento divorciarme, se niega e incluso me provoca un accidente. De hecho, en el sueño sufrí un accidente aéreo. Mi corazón se aceleró. ¿Podría él también recordar nuestra vida pasada? Nova habló como para sí mismo, casual pero preciso: a veces la intuición es inquietantemente precisa. Fingí no entender lo que quería decir. El cortometraje se filmó rápido y se popularizó aún más rápido. Su trama melodramática y adictiva hizo que los espectadores pagaran por los episodios. Mientras tanto, la película de Calipso seguía atrapada en el limbo de la censura, mientras que mi serie dominaba las listas de popularidad. 7. El momento en que regresé a la finca Alara, encontré a Calipso y a la madre de Alara sentadas rígidamente en el sofá. Antes de que pudiera entrar, Calipso se abalanzó sobre mí, levantando la mano como si fuera a golpearme. La esquivé sin esfuerzo, haciéndola caer al suelo. Furiosa, gritó: «¿Te has superado, verdad? ¿Escabullirte para grabar un cortometraje a nuestras espaldas?
¿Tan desesperado estabas por demostrar que no eres más que un cabrón sin valor? No puedo creer que el abuelo dejara entrar a alguien como tú en esta familia. Hasta las ratas sueñan con trepar a los árboles, ¿verdad? Sus palabras destilaban veneno. La madre de Alara se unió, señalándola con un dedo acusador. Alara, ¿no puedes simplemente comportarte? Nunca te hemos dejado pasar hambre, pero insistes en armar jaleo y molestar a tu hermana. Eres igual que tu madre, una alborotadora, una destructora de familias. Al oír la palabra destructor, el rostro de Calipso se contrajo, y sus ojos brillaron con algo indescifrable. Reí fríamente. Soy adulta. Lo que yo haga no es asunto suyo. Si tienen tanto tiempo libre, quizá deberían preocuparse por ustedes mismos. Mirarme fijamente no mejorará sus vidas, ¿verdad? Sin esperar respuesta, di media vuelta y me marché. ¿Crees que grabar un cortometraje te hace intocable? Tu ego es más grande que el cielo. La madre de Alara se puso morada de furia mientras me atacaba con el brazo. Típica pareja madre-hija, más ágil con las manos que con las palabras. Me agaché instintivamente, tropezando hacia atrás y cayendo en un abrazo firme y cálido. Al levantar la vista, me encontré con un par de novas de ojos oscuros como la obsidiana. Nerviosa lo aparté poniendo distancia entre nosotros. Nova abrió la boca como si fuera a hablar, pero la volvió a cerrar. Claramente sorprendidos por su repentina aparición, Calipso y su madre se quedaron paralizados como estatuas. Nova, ¿qué haces aquí? Calipso forzó una sonrisa empalagosa, dando un paso adelante para rodearle el brazo con su brazo. La esquivó sutilmente, dejándola con el brazo colgando torpemente en el aire. Su sonrisa se desvaneció. Vine a hablar del guión con Alara, dijo con serenidad. No contestó mis llamadas, así que fui en persona. Su tono era engañosamente ligero. La compostura de Calipso finalmente se quebró. ¿Pero eres mi novio, ¿por qué vienes a su casa a hablar de trabajo? La respuesta de Nova fue fría. Son negocios. Además intenté contactarte, pero has estado demasiado ocupado grabando o con prisas para ver a Blas. Las últimas palabras fueron como hielo, y sus ojos se oscurecieron siniestramente. ¿Qué hay de malo en seguir mi carrera? ¿No siempre dijiste que apoyarías mis sueños? ¿O hay algo entre tú y tu querido Blas? Era raro ver a Nova tan frío. Ni siquiera yo lo reconocí en ese momento. Calipso, atrapada por sus palabras, enrojeció a Crimson con una furia impotente. No pudo arremeter contra él, así que descargó su furia contra mí. Nova me condujo afuera. ¿Bella? Nunca me llamaste. Lo acusé. Se encogió de hombros, imperturbable. He estado investigando cosas interesantes últimamente. Quería verlo con mis propios ojos. Había un destello de preocupación en su mirada. No entendía qué estaba pensando, así que guardé silencio. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. ¿De qué trabajo querías hablar? Cambié de tema. El rendimiento de tu cortometraje ha sido excepcional, tanto en audiencia como en reseñas. Estoy considerando invertir en más series web. ¿Te interesa colaborar de nuevo? Fue directo al grano. Mi primer instinto fue el entusiasmo. Había empezado a rodar cortometrajes precisamente por dinero. Cuando surgió una buena oportunidad, tuve que aprovecharla. Pero también sabía que mientras siguiera ascendiendo en fama, Calipso no se detendría ante nada para amargarme la vida. Seré muy considerado, respondí con cautela, reteniendo mi compromiso inmediato. Después de que Nova se fuera, Calipso me esperaba en la entrada. Intenté esquivarla, pero me agarró del brazo con fuerza. No creas que tener un apoyo te hace intocable. Dije con frialdad que aparte de mi nacimiento, que nunca fue mi elección, no recuerdo haberte hecho nada malo. ¿Por qué me odias tanto? Una sonrisa burlona curvó sus labios. Porque eres insufrible. Alguien de tu humilde origen debería saber cuál es su lugar arrodillándose ante mí. ¿Quién te dio el derecho a vivir mejor que yo? Así que eso fue todo. No porque hubiera hecho nada malo, sino simplemente porque mi existencia amenazaba su sentido de superioridad. Ya que me desprecias tanto, me iré. No seas ridículo. ¿Crees que puedes escapar de mi control? Ni hablar.
Dicho esto, se soltó el brazo de un tirón y me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. La madre de Alara observaba desde lejos sin decir nada. Había albergado una pizca de esperanza hasta que vi su expresión fría e indiferente. El escalofrío que me recorrió el pecho fue absoluto. Si insistes en quedarte conmigo, me quedaré a ver cómo se desata tu caída. Por fin, estreno de la tan esperada película de Calypso tuvo una recepción desastrosa. Las calificaciones eran pésimas y las reseñas despiadadas. Curiosa destrozó su habitación en casa, incluso me lanzó una taza de té. Me agaché sin esfuerzo y se hizo añicos en el suelo. ¿No estás satisfecho contigo mismo?, gritó con los ojos inyectados en sangre. En mi vida pasada, la escena culminante de esa película, Aikfall, me había llevado docenas de tomas perfeccionarla. Pero esta vez Calypso se había negado a soportar las dificultades, había usado una doble para la escena de la lluvia y había interpretado sus escenas de llanto con solo sollozos secos. Negué con la cabeza con desdén. No me importa cómo lo hiciste. ¿Por qué me alegraría? Lo que realmente la enfureció fue mi burla. Fue mi indiferencia. Se abalanzó sobre mí otra vez, pero esta vez no me contuve. Le di una bofetada en la cara. Calypso se agarró la mejilla, mirándome con total incredulidad. ¿Te atreves a pegarme? Reí fríamente. Si insistes en humillarte, ¿por qué no debería hacerlo yo? Intentó contraatacar, pero el anuncio de la criada la interrumpió. Nova había llegado. No tenía ningún interés en seguir con ella. Subí a empacar mis cosas. Antes de irme, dejé a propósito el informe de la prueba de paternidad sobre la mesa. Quien lo encontrara primero asumiría las consecuencias. Antes de que pudiera salir de la finca, los lamentos de Calypso resonaron desde abajo. 9. ¿Esa zorra de Alara te sedujo para que rompieras conmigo? Se aferró a Nova, con lágrimas en su maquillaje arruinado. Nova me miró con expresión indescifrable antes de apartarla. Deberías mirar hacia adentro primero. Luego arrojó un montón de fotos sobre la mesa. Todas mostraban a Calypso y a Blas en posturas íntimas y comprometedoras. Calypso se tambaleó hacia atrás, balbuceando incoherencias. Nova ni siquiera se dio la vuelta al salir. Para cuando se hizo el silencio en la sala, yo ya estaba sacando mi equipaje. Nadie me detuvo. Por primera vez en años, sentí que mi vida finalmente avanzaba. Decidí escribir mis propios guiones, formar mi propio equipo y dirigir mis propios cortometrajes. Pero Calypso, como si intuyera mis planes, siempre se mantenía un paso por delante. Ella y Blas se llevaron los guiones que quería antes de que pudiera conseguirlos. Los miembros del equipo que recluté fueron fichados antes de que pudieran integrarse. Justo cuando estaba desesperado, Nova me contactó de nuevo, esta vez para proponer una colaboración más estrecha. No tenía motivos para negarme. Lo bueno de los dramas cortos era su bajo coste y su rápida entrega. Si lo hacíamos a menor escala, podíamos editarlo para crear un episodio que enganchara al público. En 6 meses, produje 10 cortometrajes. Nova fue generosa con el pago, superando con creces mis expectativas. Con las ganancias doné una parte a un orfanato. Habiendo crecido y amado, ahora quería brindar cariño a otros niños. Si el destino me había dado una segunda oportunidad, estaba decidido a aprovecharla para bien. Al firmar el contrato, Nova estuvo presente como secretaria y se encargó de todo. Bromeé, tu jefe, el señor Nova, es tan generoso que deberías clonarlo. La secretaria se rió. Sinceramente, antes de unirme a la familia Nova, pensaba que todos los magnates eran fríos y distantes. Pero el señor Nova es sorprendentemente amable y realmente valora a sus empleados. Añadió, y dona generosamente cada año. La mayor parte se destina a becas para niños desfavorecidos de las montañas. Una punzada de arrepentimiento me invadió. Sabía la causa de su muerte en mi vida pasada, pero nunca le advertí. Si pudiera salvar a alguien con un corazón tan bondadoso, tal vez el destino realmente pudiera reescribirse. 10. Me encontré con Calypso de nuevo en el rodaje. Blas también estaba allí. Su mirada era fría, su refinado porte ocultaba un corazón tan superficial como un charco. En mi vida anterior, me había dejado engañar por su apariencia, leal hasta el punto de sacrificarme por completo,
solo para que él usara mi devoción para ganarse el favor de otra mujer. Cuando necesitó dinero para su película, le di hasta el último centavo de mis ahorros e interpreté el papel principal gratis. Sin embargo, en cuanto consiguió la financiación, se volvió hacia otra mujer, susurrándole palabras dulces, solo la estaba usando para la película. ¿A quién realmente amo eres tú? El rostro de Calipso estaba pálido, pero aún así adoptó un aire de arrogancia al verme. ¿Así que has estado trabajando tan de cerca con Nova intentando meterte en su cama y casarte con él? Sigue soñando, rana patética con ansias de carne de cisne. Ten cuidado, podría ser una maldición. Anunció triunfante, Blas y yo nos casamos pronto. En cuanto gane el premio a mejor actriz, dejaré de actuar y me haré cargo de la familia Alara. Solo espera el 12 y la fama será mía. La miré como si fuera una broma, con una leve sonrisa en los labios. El destino no siempre favorece a los codiciosos. El buen hombre con el que estás tan obsesionado, que sabe lo que realmente trama tras puertas cerradas. Mejor hazte un chequeo médico completo antes de que te dé algo desagradable. El rostro de Calipso se oscureció hasta adquirir un horrible tono carmesí. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero estaba demasiado furiosa para hablar. 11 Poco después de que la madre de Alara hiciera algo inaudito, me llamó. Su voz, áspera y autoritaria, me ordenó que regresara a casa de inmediato. En cuanto entré, me lanzaron un grueso sobremanila a la cara. La comisura me rozó la mejilla y me escoció muchísimo. Bajé la vista y vi el informe de la prueba de paternidad. ¿Qué clase de serpiente eres? Al igual que tu miserable madre, no soportas verme feliz. La madre de Nila Alara ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Sus palabras estaban cargadas de veneno y maldiciones. Había visto claramente el informe, pero se negaba a creerlo. Te acogí por bondad, ¿y así me lo pagas? ¿Falsificando documentos solo para destrozar a nuestra familia? Sus rasgos se contrajeron de rabia mientras descargaba toda su furia contra mí. Sentí una opresión en el pecho como si me apresaran con un puño de hierro. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Desde mi infancia hasta ahora, ni mi madre adoptiva ni mi madre biológica me habían mostrado ni una pizca de cariño. De pequeña, si mi madre adoptiva veía a otra familia riendo junta, perdía el control. ¿Por qué tienes que arruinarme la vida? Me había asfixiado con los ojos llenos de odio. En aquel entonces, no podía entender cómo una madre podía odiar a su propio hijo. No fue hasta las últimas palabras de Calipso en mi vida pasada que finalmente comprendí la verdad. Todo su odio provenía del hecho de que yo era realmente su hija. Nunca había sido su hija. Calipso tenía muchos defectos, pero lo único que envidiaba de ella era que al menos había sido amada. Su madre adoptiva la adoraba, y sus padres biológicos le dieron todo sin reservas. Por mucho que lo intentara, jamás conseguí ni una sola palabra amable. No había rastro de cariño maternal en los ojos de la madre de Alara, solo odio y asco. No te engañes. Alguien como tú no merece ser mi hija. Su voz era hielo sin oro. Ya no quería mendigar nada, ni amor ni cariño. Justo entonces entró corriendo una criada jadeando. El presidente se desplomó en la vieja mansión y fue trasladado de urgencia al hospital. La madre de Nilara finalmente se quedó en silencio y giró sobre sus talones para que el conductor la llevara al hospital. Mi corazón era un torbellino de emociones contradictorias mientras caminaba sola hacia la orilla del río. No había lastimado a nadie, pero el destino parecía decidido a atormentarme. ¿Por qué algunas personas, que ya lo tenían todo, aún ansiaban más? ¿Por qué se resistían a verme feliz, llegando incluso a bloquearme todo camino? Algo frío y húmedo me corría por la cara. Levanté la mano, lágrimas. ¿Quién está intimidando a nuestra Alara? Una voz familiar habló a mis espaldas. Me giré y vi a Nova allí de pie, como si hubiera aparecido de la nada, observándome en silencio. Desde el éxito del cortometraje, los fans me habían llamado Alara en los comentarios. Sollocé, mi voz apenas era un susurro. Soñé que morías en un accidente aéreo dentro de un año. Nova abrió los ojos como platos, casi bromeando. Me preguntó, ¿por eso lloras tanto? Crucé los brazos, forzando una sonrisa valiente a pesar de mi mentira.
Claro, eres tan buen chico que me da pena pensar que mueras tan joven. Como tus sueños son tan acertados, probablemente debería volar menos este año. Bromeó, aunque con una mirada cálida. Mi corazón latía inexplicablemente rápido. Casualmente iba en coche y te vi sola junto al río. Me preocupé, admitió en voz baja. O apenas pronuncié una palabra, pero una calma inexplicable se apoderó de mí. 13. Las habilidades de actuación que había perfeccionado con mucho esfuerzo en mi vida pasada finalmente dieron fruto en esta. Nuestros dramas cortos se dispararon a la cima de la industria, tanto en audiencia como en ingresos, y me convertí en uno de los cortometrajes favoritos del público. Mientras tanto, la nueva película de Calypso seguía fracasando, ahogada en un mar de críticas mordaces. Incapaz de contener su frustración, irrumpió en nuestro set para desahogarse. Los dramas cortos siempre serán inferiores a las películas. No importa lo popular que seas ahora, pronto te olvidarán, se burló. Has trabajado tanto con Nova, y ni siquiera te ha nombrado su novia oficial. ¿Eso no demuestra que todavía te menosprecia por ser un bastardo? A diferencia de ti, Blas y yo ya estamos casados. Aunque fracase en el mundo del espectáculo, la familia Alara me respaldará. ¿Con qué te comparas? Incapaz de soportar más sus palabras, le repliqué. Me observas tan de cerca porque mi éxito te hace sentir miserable, ¿verdad? Su rostro palideció, pero seguía adelante, solo la verdadera inseguridad se fija en los demás. Buscas desesperadamente superioridad en mí porque tienes tan poco a lo que aferrarte. Al ver cómo se desataba su pánico, añadí con una sonrisa burlona, como si tu marido no fuera quien crees. No tienes idea de cuántas amantes tiene, ¿verdad? Quizás deberías hacerte más chequeos. Furiosa, me empujó. Deja de decir tonterías. Inclinándome cerca de su oído, le susurré, no eres la única que ha renacido. Dime por qué crees que nunca he buscado a Blas. Su cuerpo se tensó y su rostro palideció hasta adquirir una blancura fantasmal. Me miró horrorizada unos segundos antes de huir presa del pánico. En mi vida pasada, había sido una romántica perdida, completamente encaprichada con los rasgos de Blas, su talento, los escasos momentos de ternura que me mostraba. Desesperada por amor, me quedé con él a pesar de saber que me era infiel, rogándole una y otra vez que no me abandonara. Habiendo crecido hambriento de afecto, me había vuelto adicto a amar a la gente equivocada. Sin embargo, Blas nunca dejó de ver a otras mujeres, ni siquiera estando conmigo. Hasta que un día, enfermé y me diagnosticaron una enfermedad contagiosa. Y él era mi único compañero. Mi mundo se hizo añicos. La desesperación me consumió. Incluso consideré morir con él. Pero al final, fue Calypso quien acabó con mi vida de la forma más cruel posible. 14. Un golpe frenético me sacó de mis pensamientos. Al abrir la puerta encontré a la madre de Ayara allí de pie, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. Parecía que no había dormido en toda la noche. Ayara, ¿perturbamos tu descanso?, preguntó con un tono inusualmente amable. Arqueé una ceja, desconcertado por su repentina visita. Al no responder, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo con la voz temblorosa. Ayara, tu abuelo está enfermo. Tiene leucemia. Se me encogió el corazón. El siempre desanimado y anciano presidente estaba ahora gravemente enfermo. En esta vida, me había dedicado a ganar dinero para escapar del destino, sin apenas visitarlo. Pero nunca olvidaré cómo en mi vida pasada, cuando estaba en mi peor momento y a punto de rendirme, me había acogido de nuevo con la familia Ayara y había apoyado mi educación. Cuando la inseguridad sobre mis orígenes amenazó con aplastarme, él me habló con serena firmeza. No puedes elegir a tus padres, pero sí puedes elegir cómo vivir tu vida. El destino es como una pelota, solo cuando toca fondo puede recuperarse. Mientras te niegues a ceder, un día el destino se rendirá a tu esfuerzo. Mi vista se nubló con lágrimas contenidas. Sollozando, le dije, llámame la próxima vez. No hace falta que vengas en persona. Si eso es todo, necesito descansar, añadí. Empecé a cerrar la puerta, pero la madre de Ayara la bloqueó de repente. Me agarró la mano con dedos temblorosos, con una expresión de urgencia desenfrenada. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, proyectando dibujos dorados en el suelo.
Tras la marcha de la madre de Ayara, las piezas del rompecabezas por fin encajaron. A mi abuelo le habían diagnosticado leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. Cuando la compatibilidad de la madre de Ayara fracasó, Calipso fue la única opción. Sin embargo, ella se negó obstinadamente, alegando que su débil sistema inmunitario la incapacitaba. Fue entonces cuando la madre de Ayara sospechó y, en secreto, realizó una prueba de ADN de folículo piloso, solo para descubrir la horrible verdad: Calipso no era su hija biológica, sino yo. Con lágrimas en los ojos, la madre de Ayara me suplicó: Ayara, te he hecho daño todos estos años, es mi culpa, pero tu abuelo te quería de verdad, por favor, sálvame. Puede que la madre de Ayara no fuera buena persona, pero mi abuelo me ayudó cuando más lo necesitaba. Consanguíneo o no, estaba dispuesto a ayudar. Ahora entendía que Calipso debió haber descubierto su verdadero linaje durante la enfermedad de mi abuelo en mi vida pasada. Cuando visité a mi abuelo en el hospital, me encontré con Nova. Él insistió en acompañarme durante todas las pruebas médicas. ¿No es inapropiado que me sigas así?, pregunté, aún receloso de posibles malentendidos con la familia Ayara, a pesar de que Calipso ya estaba casado. ¿Por qué inapropiado? En todo caso, la gente pensará que soy un buen amigo. Respondió sin esfuerzo con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Además, siendo soltero y sin escándalos, ¿qué tiene de malo perseguir a alguien que me gusta? Su confesión directa me puso la cara roja y me aceleró el corazón. Justo entonces, una voz estridente atravesó el aire detrás de nosotros. ¿Qué hacen aquí? 16. Al darnos la vuelta, nos topamos cara a cara con Calipso. Estaba pálida como un muerto, aún más delgada que antes, aferrando un informe médico con sus manos temblorosas. Ya me di cuenta de que Blas la había contagiado. Instintivamente aparté a Nova, creando distancia entre nosotras. Al percibir mi rechazo, Calipso perdió el control y me lanzó rabiosas maldiciones. Cuando se abalanzó sobre mí, Nova la interceptó, protegiéndome de su agarre. Con sus últimas defensas psicológicas destrozadas, Calipso se desplomó histéricamente allí mismo, en el pasillo del hospital. Alara, tú eres el verdadero monstruo aquí. Lo sabías todo y aún así me empujaste a esto. Enfrenté su furia con calma, con la voz impregnada de compasión. Este camino fue tu propia elección. Tuviste la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Por qué aferrarte con tanta desesperación a una vida que nunca fue tuya? Tú misma te lo buscaste con tu avaricia. ¿Crees que puedes seguir ocultándolo para siempre? Ya saben que no eres la verdadera hija de la familia Alara. Un destello de desesperación cruzó su rostro antes de transformarse en una sonrisa maliciosa. ¿Y qué, Alara? No creas que esto significa que has ganado. Mientras viva, juro que te haré sufrir. Su odio ya no me afectaba. Desde el momento en que eligió a Blas por encima de todo, supe que jamás podría aceptar mi felicidad. Pero no había previsto hasta dónde la llevaría su locura. 17. Justo cuando Nova y yo salíamos del hospital, estallaron gritos detrás de nosotras. Neeker se abalanzó sobre nosotros como un misil. Nova me apartó por reflejo, pero todo se volvió negro cuando me derribó al suelo, protegiéndome con su cuerpo. Cuando recuperé la consciencia, reinaba el caos a nuestro alrededor. La gente se dispersó en todas direcciones. La víctima, una transeúnte completamente inocente, yacía inmóvil donde Calipso la había atropellado. Luego huyó del lugar sin pensarlo dos veces. Protegida por el cuerpo de Nova, mis heridas fueron leves, pero él se lastimó la pierna al caer. Por suerte no fue grave. Indescriptiblemente agradecida, pasé todos los días cuidándolo, llevándole comida y atendiéndolo. A medida que la luz en sus ojos se hacía más intensa cada día, ya no podía negar mis sentimientos. Cuando el trasplante del abuelo tenga éxito, haremos pública nuestra relación, prometí con una sonrisa. Aunque había amado a la persona equivocada en mi vida pasada, esta vez confié en mi propio juicio. En cuanto a Calipso, leí sobre su caída en Internet. Al día siguiente de atropellarlo y darse a la fuga, localizó a Blas. Justo cuando terminaba de filmar y salía del set, Calipso se abalanzó sobre él, apuñalándolo 6 veces ante el horror de los espectadores. Para cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Esta vez Calipso no tendría vuelta atrás, solo le esperaba un veredicto judicial.
Mientras tanto, mi trasplante de médula ósea con el abuelo fue un éxito. Después de la cirugía, Nova contrató a 2 enfermeras para que me atendieran en mi recuperación. Un equipo se apoyó en mis almohadas. Protesté diciendo que los trasplantes de médula ósea no son como el parto. ¿Por qué tanto alboroto? Nova se veía muy seria. Tu cuerpo estará muy débil después de la cirugía. Si no te cuidas bien, podrías desarrollar problemas de salud crónicos. Me eché a reír. ¿Por qué me regañas así? Suenas peor que la tía Wang, pero te has convertido en una mariquita del barrio. La tía Wang tiene toda la razón. Declaró con justa indignación, la salud es lo más importante. Y un año después pasé de actriz de cortometrajes a estrella de largometrajes. Me negué a usar dobles de acción y actuaba yo mismo en cada escena para perfeccionar mis habilidades actorales. Sin Calypso ni Blas en mi vida, mi carrera fue viento en popa. La madre de Militva vino a disculparse y a pedir perdón varias veces, pero nunca accedí a verla. Incluso siendo mi madre biológica, la raíz de mi dolor era algo que jamás podría perdonar. Desde que tuve uso de razón hasta los 20-6, viví bajo la sombra del abuso y la humillación. Podía mirar hacia adelante. Podría empezar de nuevo. Pero nunca podría decir que una vez menos la niña maltratada y llorosa que llevaba dentro estaba bien. Una nueva vida por fin comenzaba. Sin complejo de inferioridad. Sin acoso. Sin culpa. Menos el final, menos, así que menos Tina. El día que desperté, todos me dijeron que yo era la verdadera heredera de la familia Artemis, perdida hace mucho tiempo, intercambiada al nacer. Sin embargo, en la casa Artemis, ya había una hija falsa que había sido criada y apreciada durante más de una década. La familia parecía esperar que me hundiera en la autocompasión, que ardiera de celos, que me derrumbara bajo el peso de la injusticia y el agravio. Pero yo simplemente permanecí sentado en silencio, asimilando este nuevo mundo extraño y a la vez extrañamente familiar. Sin guerra. Sin hambre. Sin miedo constante a la muerte. Para mí, estos ya eran los mejores tiempos. Primero, cuando abrí los ojos, la cabeza me palpitaba como si me hubieran golpeado con un martillo. Un dolor intenso me atravesaba. Instintivamente me presioné las sienes con las palmas de las manos mientras recuerdos fragmentados inundaban mi mente como un maremoto. Por un momento ni siquiera pude recordar quién era. Solo cuando el caos empezó a disiparse, finalmente comprendí el entorno desconocido, aunque extrañamente reconocible. La sensación de desubicación de Naude me invadió. Desde el otro lado de la puerta, se oían voces apagadas. No está fingiendo. La voz de un adolescente rezumaba desdén, haciéndose la víctima para ganarse la compasión y luego poniendo a todos en contra de Lilith. Rafe. Lilith, esa es la hermana que has criado todos estos años. Blas. Una voz masculina, clara y suave, lo interrumpió. Es un asunto familiar. Yuri cantó demasiado. Estoy comprometido con Lilith. Claro que sí me está de su lado, replicó el chico con terquedad. Rafe. No importa quién sea nuestra repentina hermana, la familia Calder solo reconoce a Lilith. El resto de su conversación se desvaneció en el fondo. Parpadeé mirando al techo intentando recordar mi nombre, mi identidad, Artemisa. Los recuerdos afloraron, el frío mordisco de una bala atravesándome el corazón, la impotencia y la furia de la muerte inminente. Pero este cuerpo que ahora habitaba no era el de la Artemisa que se tambaleaba al borde de la muerte. Todo me resultaba extraño, mi forma de moverme, mi forma de respirar. Tenía callos en las palmas de las manos, pero eran de años de labores domésticas, no de entrenamiento con armas de fuego. Tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un crujido. Las dos voces de antes entraron, un joven refinado y un chico un poco más joven. Artemis. ¿Yuri despierta? La suave voz llegó desde la cama. Levanté la vista, pero no respondí de inmediato. Quizás fue verlos lo que desencadenó otro torrente de recuerdos, no míos, sino ajenos. La lógica me decía que probablemente debería llamarlo hermano, pero guardé silencio. El chico a su lado me gritó y me contuve. Oye, ¿cuánto tiempo piensas seguir fingiendo? Seguí mirándolos en silencio hasta que el joven pareció presentir que algo andaba mal y llamó a un médico de inmediato.
El equipo del hospital era mucho más avanzado de lo que recordaba. El médico me hizo algunas pruebas y concluyó que había sufrido una breve pérdida de memoria, aconsejándole a la familia que no se preocupara. El niño salió de la habitación poco después. Francamente no me gustaba estar cerca de él, el solo sonido de su voz me ponía de los nervios. El joven se sentó en la silla junto a mi cama. Artemis, soy tu hermano, Rafe. ¿Te acuerdas de mí? El médico dijo que es solo temporal. Te adaptarás pronto. Empezó a explicarme que el cuerpo que ahora habitaba pertenecía a Artemis, la hija biológica de la familia Artemis, que había sido intercambiada en secreto al nacer y criada en la pobreza durante más de una década. Nadie en la familia sospechó jamás que su adorada hija no era suya. La historia era un cliché, pero sucedió que alguien orquestó el cambio, llevando a la verdadera heredera a sufrir en el campo mientras la hija falsa prosperaba en el lujo. No fue hasta el año pasado que Artemis supo la verdad de sus padres adoptivos. Había recurrido a la policía y tras un largo y agotador proceso, finalmente se reunió con su familia biológica. Pero para entonces, la familia ya había criado a una hija falsa que destacaba en todos los aspectos. La hospitalización de Army se produjo tras caerse por las escaleras tras ser empujada por Lilith. Era frágil. Una vida de penurias, una joven maltratada por el destino, de repente se enfrentó a la cruel realidad de que todo lo que había perdido había sido reclamado sin esfuerzo por otra persona. Los celos y el resentimiento amenazaban con consumirla, sobre todo porque Lilith era todo lo que Artemisa no era, hermosa, inteligente y adorada por todos. Y Lilith tenía un prometido, un joven aristocrático y sorprendentemente guapo. Eran la pareja perfecta. Este marcado contraste, esta disparidad aplastante, había convertido a la familia en un campo de batalla de tensiones tácitas. Miré a Rafe y le pregunté en voz baja, hermano, ¿dónde están mamá y papá? Guardó silencio un momento antes de confesar finalmente que hoy era el concurso de piano de Lilith. Mamá, papá y ese bocazas de Blas habían ido a verla actuar. Vendrán a verte esta noche, añadió Rafe. No respondí. Él continuó, Artemisa, tú y Lilith son mis hermanas. Aunque su sufrimiento fuera causado por las maquinaciones de su madre biológica, Lilith en realidad no sabía nada al respecto. Su madre biológica falleció hace años. Tus padres también firmaron un acuerdo con su abogado, transfiriéndote el 5% de las acciones de la empresa como compensación. Sus palabras me inundaron como una ola lejana. Ya entendía que Artemis anhelaba el amor familiar, pero esto era todo lo que significaba. La pertenencia por la que tanto había luchado aún estaba eclipsada por una década y media de crianza. De repente pregunté, ¿te toca una parte de ese 5%? Parpadeó, sorprendido. Añadí, Lilith también debe estar recibiendo algo, ¿verdad? Quizás un porcentaje menor, un 3%. Lo has recordado todo. Parecía genuinamente sorprendido. Asentí y pregunté con indiferencia, ¿dónde está mi teléfono? Me entregó un dispositivo plateado. Por los recuerdos de Artemis, lo reconocí vagamente y sabía cómo desbloquearlo. Le gustaba estar solo un rato, dije. Bright abandonó la sala y se hizo el silencio. Agarrando el teléfono, navegué por su interfaz usando fragmentos de la memoria de Artemis. Las épocas que una vez conocí habían quedado atrás. El país en el que crecí, por el que me sacrifiqué y protegí con fiereza, se había convertido en un capítulo de la historia. La pacífica prosperidad con la que había soñado incontables veces estaba ahora ante mis ojos, vívida pero distante. Una paradoja agridulce. Pasé toda la tarde sentada en la cama, mirando la pantalla hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Las escenas que antes solo existían en mis sueños ahora eran reales. Para mí, este fue el mejor momento. Además, aunque conservaba todos los recuerdos de Artemisa, este mundo seguía sintiéndome completamente nuevo y ajeno. Estaba fascinado, pero a la vez distante. Al anochecer, cuando llegaron los padres de Artemisa, la inexplicable opresión en mi pecho finalmente cobró sentido. Era el eco de sus emociones, su resentimiento persistente. Había luchado con todas sus fuerzas en este mundo, desesperada por una sola cosa, una prueba de que la amaban solo por sí misma. Todo lo que siempre había deseado era que sus padres se ablandaran ante ella, solo una vez, sin tener que competir. Sus padres vestían impecablemente, destilando elegancia.
Detrás de ellos Lilith, envuelta en un vestido vaporoso, se alzaba como una heroína en el centro del escenario. Su belleza era deslumbrante, pero su expresión tensa delataba una profunda inquietud. Mi madre habló primero. Artemis, ¿te sientes mejor?, respondí con calma, mucho mejor. Intercambiaron una mirada, claramente sorprendidos, quizá por el cambio de tono o por la insinuación de que cedía. Lo que no sabían es que la Artemisa que tenían ante ellos era un alma renacida. Mi corazón ya estaba en paz. Padre miró la venda en mi cabeza y fingió severidad. Dejemos esto pasar por esta vez. La próxima vez que causes problemas, no nos culpes por desentendernos de ti. En ese instante no pude evitar pensar en mi propio padre, un profesor amable, terco a veces, pero siempre guiado por la razón. Comparado con él, este señor Zhou fue un rotundo fracaso como padre. Emití un murmullo evasivo y no dije nada más. En cuanto a la delicada Facaris, me lanzó una mirada frenética, con los ojos brillando de una ansiedad inconfundible. Debió de darse cuenta de que el control que antes daba por sentado comenzaba a flaquear. Nuestras miradas se cruzaron, la suya era un desafío, ni siquiera reconocía el desprecio por mí y su instintiva desconfianza hacia mí como amenaza. 3. Después de despertar, mi vida quedó rápidamente absorbida por Internet. Las maravillas de esta época me dejaron asombrado, la información estaba a mi alcance, ríos de conocimiento fluyendo hacia el vasto océano de mi mente. Aunque las guerras de la humanidad nunca terminaron del todo, este país disfrutó de paz durante mucho tiempo. Una vez que me quitaron la venda, me dieron el alta. En lugar de un abrazo familiar, me encontré con las instrucciones rutinarias de Rafe. Papá está de viaje de negocios, mamá salió por la noche, quédate en casa y descansa. Mañana empieza la escuela y tendrás que ponerte al día, aunque no domines lo básico. Incluso después de darme de alta, nadie me esperó. La postura de la familia Artemis no daba lugar a ambigüedades. Solo querían hijos respetables y competentes. Las emociones eran la moneda más barata en su mundo. Esta dinámica familiar me recordó la crianza de un amigo. Un hogar envidiado por el mundo, sujeto a reglas rígidas, donde los hombres eran caballeros refinados y las mujeres, damas elegantes. Sin embargo, bajo la fachada pulida, ya estaba podrido hasta la médula. Artemis llevaba menos de un año de vuelta con la familia Artemis cuando la matricularon en un nuevo instituto privado. Había elegido una especialización en humanidades, un detalle que rápidamente descifré gracias a sus recuerdos y al libro de texto. De vuelta en mi habitación, comencé a estudiar meticulosamente sus materiales de clase. Todo requería un nuevo comienzo. A la mañana siguiente llegó el chofer para llevarme a la escuela. Lilith asistió a la misma institución, pero como una estrella en la élite, mientras que yo estaba condenado al olvido en la clase regular. Ni siquiera compartíamos el mismo autobús escolar. Guiada por la memoria muscular, encontré mi aula. En cuanto abrí la puerta, la charla se apagó al instante, todas las miradas se volvieron hacia mí. En realidad, Artemisa siempre había sido un personaje secundario en esta clase. Pero mi regreso del hospital fue un espectáculo incómodo, por fuera, hija adoptiva, por dentro, la escandalosa heredera de una familia adinerada. Si a eso le sumamos el compromiso de Lilith con el aire de Calder, la situación se convirtió en un embrollo sin fundamento. La familia Artemisa confirmó públicamente el compromiso, pero era solo un acuerdo comercial. El hecho de que su hija biológica hubiera sido degradada a la condición de madre adoptiva decía mucho sobre su posición ante ellos. Artemisa anhelaba el amor familiar, incluso la más mínima muestra de favoritismo. Por desgracia, esta familia no tenía nada que dar. Caminé hacia mi asiento, plenamente consciente de la indiferencia y los susurros a mi alrededor. En un instituto privado donde la mayoría de los alumnos provenían de familias privilegiadas, y con el apellido Artemis tan influyente, mi condición de forastera me convertía en blanco fácil de los chismes. Tras mi ausencia, los rumores sobre mí probablemente se habían extendido. Abrí mi libro de texto y empecé a practicar su caligrafía. Piso, Artem. Una voz me llamó de repente. Al levantar la vista, vi a un chico de pelo rojo teñido que se interponía en mi campo de visión, bloqueando la luz del sol. La memoria le proporcionó rápidamente su identidad, Calder, el típico niño rico y devoto admirador de Lilith. Apenas había interactuado con la Artemisa original.
¿Has oído que te hospitalizaron hace poco?, preguntó con voz cargada de desdén. Lo observé con sentimientos encontrados, sin comprender qué les atraía a los demás. Fue directo al grano, según los rumores en Internet. Intentaste empujar a Lilith por las escaleras, pero terminaste cayéndote, ¿o fue todo una farsa para incriminarla? La pregunta fue brutalmente directa, sin ninguna consideración por cómo la Artemisa original podría procesarla. Sosteniendo su mirada, sonrió con suficiencia. Sí, me peleé con ella. Perdí, y decidí tirarme por las escaleras para compadecerme. Bastante listo, ¿verdad? Claramente no estaba preparado para mi respuesta. Coulter se quedó paralizado mientras la clase estallaba en murmullos. Tardó un momento en tartamudear. ¿Por qué menospreciarte? Mantuve un tono sereno. ¿Algo más? Enrojecido por la ira, espetó. ¿Cómo te atreves a ser tan engreído siendo solo un niño de acogida? La etiqueta puesta con deliberada crueldad. Reclinándome en mi silla, lo observé con una lenta y burlona diversión. ¿Y qué te habilita exactamente para defender a Lilith? Los adolescentes eran los más fáciles de provocar, sobre todo cuando se hacían los héroes ante sus amores. En fin, un golpe de menos lugar podría destrozar su frágil orgullo. Efectivamente, su rostro se ensombreció de furia. ¿Quieres que te dé una paliza? Justo entonces entró nuestro tutor. No, una mirada rápida silenció a la clase, obligando a Coulter a volver a su asiento. Volví a la clase sumergiéndome en el currículo de este nuevo mundo. Estudié detenidamente el libro de historia, localizando épocas conocidas mientras descubría innumerables eventos y desarrollos que desconocía. Sin embargo, los materiales científicos me resultaron completamente desconocidos y ajenos. Claramente el Artemis original no había sobresalido en estas materias. Empezaba a darme cuenta de que el progreso del mundo había superado con creces todo lo que había experimentado antes. Los recuerdos de Artemis me proporcionaban pistas, pero los territorios inexplorados requerirían mi propia exploración y adaptación. Esa semana entera, me perdí en un mar de conocimiento. Más que nunca sentí la fría distancia de mis compañeros. Inspirándome en los recuerdos de Artemis, identifiqué el término bullying para describir mi situación: aislamiento deliberado por parte de mis compañeros, ceguera voluntaria por parte de los profesores. Me llevó tiempo discernir si el dolor en mi pecho era un pequeño trauma residual del original. A veces no podía evitar preguntarme si el otro Artemis, el verdadero, seguía vivo, pero nunca encontré una respuesta. Mis interacciones con la familia Artemis se mantuvieron distantes. A través de estudios jurídicos, descubrí que ni siquiera figuraba en su registro civil. Era hija adoptiva y mi nombre solo estaba relacionado por lazos de sangre, pero se me negaba un verdadero estatus familiar. Todos notaron el cambio en mi comportamiento. Mi nuevo padre, Valen, me ofreció un cumplido superficial, señalando que parecía más sensato que antes. Para él, mi cese de la rebeldía y las rabietas constituía un progreso notable. Aprovechando la oportunidad, Lilith intervino: papá, he oído que Artemis no se lleva bien con la gente de Coulter, ¿debería hablar con ellos en su nombre? Como parte de esa camarilla privilegiada, sus palabras transmitían un inconfundible aire de condescendencia. Valen frunció el ceño ligeramente, su disgusto apenas disimuló. Lo interrumpí con suavidad: papá, me gustaría solicitar alojamiento en el campus. Mi comentario casual desvió la intromisión de Lilith, y el tono de Valen se volvió más agudo. ¿No es suficiente estar en casa? ¿Por qué la repentina insistencia en el internado? Para él, nuestra vida familiar era perfecta, ¿cómo podría haber problemas? Un ejemplo clásico de ceguera parental, completamente ajeno a las verdaderas necesidades de su hijo. Mantuve la mirada baja: mi base es débil. Quiero aprovechar las sesiones de estudio vespertinas para ponerme al día y mejorar mis notas. Aunque reticente, sabía que Ed acabaría cediendo. Sin duda, Lilith se sentiría aliviada de verme abandonar la casa Artemisa, lejos de la vista y de la mente. Últimamente había empezado a aventurarse siempre que podía, deseoso de sumergirme en cada faceta de este nuevo mundo. Incluso bajo el mismo techo, la familia Artemis reconoció mi transformación, pero se negó a reconocer su causa. Prefirieron creer que mi silencio era señal de sumisión y rendición. Incluso le disgustaba a Rafe.
Simplemente se quedó callado y comprendió que si necesitaba clases adicionales, podíamos contratar tutores. ¿Para qué complicarse con el internado? Para estos jóvenes privilegiados, vivir en el campus era un acto de autodesprecio, una miseria infligida, casi infantil en su desafío. Simplemente me encogí de hombros. Quiero intentarlo. Si mis notas no mejoran, lo reevaluaré. ¿Podrías hablar con mamá y papá por mí? En memoria de Artemis, esta fue la primera vez que Seth le pidió algo directamente. Guardó silencio un momento antes de murmurar, haré lo que pueda. 6. Al final, me mudé a los dormitorios como estaba planeado. Balón, terco como era, tenía a su hijo mayor en alta estima. Rafe, ahora un recién graduado que está causando sensación en el negocio familiar, debió de haber intervenido. Pronto la familia Artemis agilizó mis trámites de alojamiento, incluso asignándome un compañero de habitación individual, un privilegio poco común. El resultado me vino de maravilla. La exclusión de mis compañeros me pareció trivial. Al fin y al cabo, mi mente había superado hacía tiempo los límites de la perspectiva de un niño de menos de 16 años. Sus travesuras infantiles estaban fuera de mi alcance. Calder y sus ricos compinches recurrían ocasionalmente a pequeñas provocaciones, quitándome libros de las manos, haciendo comentarios desdeñosos o metiendo insectos en el escritorio. Nada original. Si los denunciaba, probablemente me considerarían demasiado sensibles. Hasta el mediodía, mientras Calder dormitaba en su escritorio, sintió que algo se movía debajo. Al abrir los ojos, una serpiente negra y esbelta le lanzó la lengua, provocando un alboroto en la clase. Él gritó primero, desatando la histeria colectiva, incluso las chicas saltaron de sus asientos. Reclinado en mi silla, observé divertido el caos que se desataba, respondiendo a la mirada aterrorizada de Calder con una risa apenas contenida. En la confusión, la serpiente desapareció. Más tarde Calder le insistió a nuestro tutor que debía haberla plantado yo, ya que había sido la única que se mantuvo extrañamente tranquila. La maestra se giró hacia mí. Artemis, ¿podrías explicarme? Negué con la cabeza con voz firme. Me desconcertó. Si no eres tú, entonces ¿quién?, insistió Calder. Todos reaccionaban menos tú. Con serenidad, respondí. Resulta que no le tenía miedo a las serpientes. Perro, hazte el tonto, espetó. Estás tomando represalias. Me reí entre dientes. ¿Por qué iba a tomar represalias? ¿Hiciste algo que mereciera venganza? Calder titubeó sin palabras. Volviéndome hacia el profesor, añadí con calma, dada la gravedad del asunto, sugiero revisar las grabaciones de seguridad. Las cámaras de vigilancia, una de las maravillas de esta nueva era, se aprecian. Las imágenes de vigilancia no revelaron ninguna pista sobre quién trajo la serpiente al aula. En cambio, la grabación del día anterior mostraba claramente a Calder y a su amigo metiendo orugas en el cajón de mi escritorio, riendo histéricamente mientras lo hacían. Observé las imágenes impasible mientras los profesores y el personal administrativo intercambiaban miradas cada vez más inquietas. Calder, mientras tanto, permanecía sentado, rígido por la incomodidad, con la espalda rígida como una tabla. Cuando se reprodujo la grabación de la mañana, mostró una serpiente negra deslizándose por la rendija de la puerta del aula antes incluso de que empezaran las clases, serpenteando entre los pupitres hasta que finalmente desapareció en el cajón de Calder. Nadie sabía de dónde había salido. Calder miraba fijamente la pantalla, con gotas de sudor formándose en su frente. Había estado durmiendo a centímetros de la serpiente durante horas y estaba pálido como un muerto. Ese mismo día reportó estar enfermo, al parecer, sufría de fiebre inducida por el estrés. Esa noche varias filas de pupitres del aula estaban vacías, pues los estudiantes temían más sorpresas con reptiles. Los incidentes provocaron una serie de discusiones entre los padres y la administración escolar, lo que obligó a la escuela a lanzar una campaña en todo el campus contra las serpientes y las plagas de los minus. Pero nada de esto me preocupó. Esa noche, de vuelta en el dormitorio, trabajé bajo la lámpara del escritorio, poniendo al día las clases perdidas. Al cabo de un rato, un suave crujido llegó a mis oídos. Una serpiente negra y nasal se deslizó por mi brazo desde la base de la lámpara, saludándome con un suave movimiento de su lengua. Me reí suavemente y le di una palmadita cariñosa en la cabeza. 7. A partir de ese día,
la dinámica de la clase cambió notablemente. Calder siguió asistiendo a clases, pero su mirada hacia mí ahora transmitía una nueva cautela. Más importante aún, cuando se atendió el incidente del animalito, los padres de Calder estuvieron presentes. Sus habituales travesuras para causar problemas le valieron el ceño fruncido de ambos padres, especialmente la mirada gélida de su madre. Finalmente recibió su merecido, aunque nunca se disculpó, aunque el Artemis original nunca lo esperaba. Tras los exámenes parciales, mis notas mostraron una leve mejora, aunque aún me quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar mi objetivo. Dedicaba la mayor parte de mi tiempo al estudio, mientras que Lilith seguía siendo la estrella de la escuela. Noticias sobre ella no cesaban, hordas, competiciones, incluso rumores sobre ella y los escándalos de la familia Calder, todo lo cual llegaba a mis oídos repetidamente. No tenía ningún deseo de volver a casa de Artemis. Inventaba excusas cada fin de semana y, en cambio, terminaba visitando todas las exposiciones y museos de la ciudad. A lo largo del largo recorrido histórico, me había topado con nombres familiares, documentos y artefactos en innumerables ocasiones. Pero aún más personas, como yo, solo vivieron breves momentos en los anales del tiempo antes de desvanecerse en el silencio como pequeños arroyos que se funden en el vasto océano. Incluso ahora mi corazón seguía enredado en complejidades indescriptibles. Mi mayor fortuna fue presenciar con mis propios ojos la floreciente prosperidad de la China moderna. Al caminar por aquellas viejas calles y callejones que una vez conocí, una absurda sensación de desplazamiento temporal me invadía constantemente. En menos de un siglo, esta tierra se había transformado hasta quedar irreconocible, vibrante y llena de vida, una escena que mi yo más joven jamás se habría atrevido a soñar. 8. Pronto el semestre llegó a su fin. Presenté una solicitud para cambiar mi especialización a ciencias. El sistema actual de exámenes de admisión a la universidad había cambiado drásticamente con respecto al anterior. Tras considerarlo detenidamente, finalmente elegí física, química y biología. Al revisar mi expediente académico, mi tutor no pudo evitar aconsejarme: Artemis, tu base en humanidades es tan sólida que tendrías una clara ventaja en humanidades. De hecho, después de medio semestre en la clase regular con el rendimiento más bajo, había logrado el primer puesto. Mis calificaciones en historia, política e inglés estaban entre las más bajas de la calificación. Según la tradición, los estudiantes serían reubicados en nuevas clases según su rendimiento antes del penúltimo año, y era probable que me trasladaran a una cohorte más avanzada. Pero mi profesora seguía escéptica sobre mis perspectivas en ciencias, advirtiéndome repetidamente: las chicas tienen dificultades con las materias STEM, especialmente alguien con tus fortalezas en humanidades, sería un desperdicio. Me mantuve firme en mi decisión. La noticia de mi plan de cambio de rumbo finalmente llegó a la familia Artemis. Valen, por supuesto, lo desaprobó con vehemencia. En su opinión, Lilith y yo deberíamos estudiar humanidades, asistir a universidades prestigiosas y luego casarnos con honores, cualquier otra cosa sería inapropiada. Había dejado sus planes clarísimos: ni Lilith ni yo tocaríamos jamás la herencia familiar. Simplemente estábamos destinadas a ser hijas bonitas y aceptables, casadas con familias adecuadas. Pero no le hice caso. Enfurecido, Valen espetó: tus calificaciones en humanidades son excelentes, ¿por qué insistir en ciencias? ¿Y si suspendes estrepitosamente? Con tus calificaciones actuales, podrías entrar fácilmente en una buena universidad. Respondí con calma: puedo con ello. Comprendí que su verdadera furia no provenía del miedo a mi fracaso académico, sino de su incapacidad para tolerar que alguien desafiara sus planes y expectativas. Se rió con amargura, un sonido cargado de furia. Justo entonces madre intervino suavemente: Rafe era bastante bueno en ciencias en aquellos tiempos. Quizás Artemisa le vendría bien. Sus palabras descolorieron el rostro de Lilith al instante. El favoritismo de la familia Artemisa era evidente, incluso Rafe mostró más afecto hacia Lilith. Ese instinto de alineamiento era su mayor ventaja. Los lazos de sangre eran algo inalterable. Me importaban un bledo las actitudes de la familia, ni me molesté en observar sus intercambios de cariño, la sutil comprensión entre Lilith y Rafe. Las valiosas joyas estaban apiladas en su habitación. Ya no era la chica que ansiaba amor, estas cosas no significaban nada para mí. Mi insistencia dio resultado, finalmente me transfirieron a la nueva clase de ciencias.
Que me ignoraran en casa resultó ser una bendición. Sin nadie que me impidiera seguir adelante, pude forjar libremente mi propio camino. 9. Llegaron las vacaciones de verano y todos en casa se dedicaron a sus propios quehaceres. Padre y madre se dedicaron por completo a la gestión del negocio familiar y sus obligaciones sociales. Rafe empezó sus prácticas corporativas. Lilith alternaba entre clases de talento, lecciones de música y círculos sociales de élite, saliendo ocasionalmente con Blas. Nunca pude entender por qué las chicas de 16 o 17 años de aquella época se dejaban atar por un contrato matrimonial. Sin embargo, era evidente que no lo consideraban un confinamiento, de hecho, lo llevaban como una insignia de honor. Mientras tanto, yo me mantenía encerrado en mi habitación, absorto en los libros. El flujo de información en la sociedad moderna era tan rápido y cómodo que, con suficiente determinación, se podían encontrar respuestas a casi cualquier pregunta en línea. Esos campos que una vez anhelaba explorar pero a los que no tenía acceso, esas preguntas que me hacía pero no recibía respuesta, todo se desplegaba ante mí en la pantalla. Estudié con una intensidad desesperada hasta que me dolió la cabeza, luego bajé las escaleras para despejar la mente. Fue entonces cuando me encontré con Lilith, todavía envuelta en ropa de diseñador, con un maquillaje impecable, emanaba un aura intimidante. Al rozarnos se detuvo de repente con la mirada impregnada de un desprecio manifiesto. No tenía intención de intervenir, estaba a punto de esquivarla cuando llamó a Artemisa. ¿Crees que ser la hija biológica te hace superior? La Artemisa original había oído variaciones de este insulto incontables veces. Un destello de curiosidad me hizo girar la cabeza, solo para ver qué más podía decir. Nuestro círculo no es para alguien tan provinciano como tú, dijo con una voz engañosamente dulce, pero cada palabra un sarcasmo. ¿Con quién te has hecho amiga desde que regresaste? Nadie te respeta. Intentó usar esas palabras hirientes para desmoralizarme. Simplemente bajé la vista para mirarla. ¿Y qué? Lilith no había previsto mi falta de reacción, ni pánico, ni signos de inferioridad ni rabia. Fue como golpear una almohada, solo pudo apretar los dientes y seguir adelante. Ya sabes, en familias como las nuestras, los matrimonios siempre se basan en la igualdad de estatus. Con tus antecedentes probablemente terminarás con quien tu padre te ordene, un don nadie. Ella creía que esta era la amenaza definitiva, el destino más lamentable imaginable. Sin embargo, lo único que sentí fue una profunda tristeza. Apenas eres una adolescente y ya estás entregando tu futuro a tu familia y a tus hombres. ¿No te parece patético?, repliqué. Ella rió fríamente como si hubiera escuchado un chiste ingenuo. ¿Sabes que mi punto de partida es la meta que otros persiguen toda la vida? ¿Alguna vez te atreviste a imaginar vivir la vida que tienes ahora? Vi claramente que estaba bastante lúcida. O mejor dicho, en este ambiente turbio, había logrado aferrarse a un atisbo de autoconciencia. Sabía lo que quería y comprendía su lugar. Claro que no podía contarle sobre la vida que una vez llevé, la existencia inimaginablemente privilegiada que disfruté en mi juventud. En aquel entonces carecíamos de las comodidades tecnológicas de hoy. Pero yo había estado agobiado, sin preocuparme por el mañana. Hasta que la guerra lo destrozó todo, obligándome a presenciar el sufrimiento de mi pueblo en medio del caos. Nuestros mundos eran demasiado diferentes para conectar. Simplemente dije con frialdad, entonces te deseo suerte agarrando la cuerda de tu cometa. 10. Durante todo el verano me dediqué al estudio, esforzándome por dominar los conocimientos teóricos, comprender este nuevo mundo y adaptarme a la era actual. Aunque había heredado los recuerdos de Artemisa, su comprensión de la sociedad seguía siendo limitada. Sus desgracias y arrepentimientos eran irreparables. La única compensación que podía ofrecer era usar sus recuerdos como base para convertirme en alguien mejor. En casa de Artemis, siempre había sido invisible. A Lilith le pareció encantador este arreglo. Nuestros padres me consideraban insignificante. En cuanto a Bright, el hermano, de vez en cuando tenía un poco de paciencia para preguntarme por mi estado de salud. Cuando volvieron las clases, sentí que me quitaban un peso de encima y volví de inmediato al campus, sumergiéndome de lleno en mi nueva clase de ciencias. El ambiente aquí era completamente diferente. Nada de aislamiento ni burlas. Al principio mis compañeros solo sentían curiosidad por mí, pero enseguida se acostumbraron a mi presencia.
Artemis, ¿eres una especie de genio? ¿Cómo lograste mejorar tanto desde los exámenes mensuales hasta los parciales? Mi nueva compañera de pupitre, una chica alegre y rebosante de asombro, no dejaba de maravillarse de mi salto académico. Sí, por fin tenía una compañera de pupitre. Su asombro ante mi esfuerzo incansable y mis pésimas calificaciones en ciencias era un reflejo de la de nuestros profesores. Incluso nuestra nueva profesora, al revisar mis calificaciones, no pudo resistirse a ofrecerme un consejo velado. Sus palabras aún reflejaban el estereotipo de que las chicas son más aptas para las humanidades. Aún así, la historia seguía siendo mi pasión más profunda. El peso y la grandeza de épocas que se desplegaban ante mí, la preciosa tranquilidad de nuestra era actual. Cargaba con los arrepentimientos de mi vida pasada en aquel entonces, rodeado de compañeros con ideas afines. Si China hubiera tenido sabios mentores antes, ¿quién habría necesitado cruzar océanos para obtener conocimiento? Si cada alma hubiera sido autosuficiente, ¿quién se habría atrevido a pisotear nuestra tierra? Esta era la aspiración y la dirección grabadas en mi corazón. El 11 de mayo mi segundo año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Fue un año extraordinario. Mis notas se dispararon, llegando a estar entre las 10 mejores de todo el curso. Los profesores que antes me aconsejaban con insistencia que las humanidades me convenían más, finalmente guardaron silencio. Incluso los profesores de humanidades, envidiosos de mis calificaciones en sus asignaturas, intentaron que volviera, pero el departamento de ciencias se negó a cederme. Ahora, aunque quisiera regresar, la decisión no les correspondería a ellos. Aunque era una escuela privada, la nuestra no estaba compuesta exclusivamente por la élite adinerada. Muchos de mis compañeros provenían de familias de clase media en comparación. La familia Artemis era la verdadera aristocracia. Balón estaba satisfecho con mi rendimiento académico, pero cuando me invitó a un banquete familiar, lo rechacé de plano. Conocía con precisión la naturaleza de ese evento. Apenas estaba empezando a evaluar mi valor de mercado, preparándose para elegir una alianza matrimonial entre familias de igual posición para beneficiar el apellido Artemis. En cuanto a la soltería de Rafe, también estaba siendo controlado estratégicamente, con Balón examinando a posibles parejas para su hijo. Mi desafío le disgustó, así que me cortó la paga por completo. Un padre que apenas me había criado durante 2 años de repente ejerciendo un poder autoritario me pareció completamente absurdo. Probablemente esperaba que regresara arrastrándome, suplicando volver a mi vida de lujo, e incluso había ordenado al personal de la casa que no me proporcionara ayuda financiera en secreto. Pero había olvidado que esta hija, que había regresado a casa hacía menos de 2 años, nunca había disfrutado de la opulencia que él mencionaba con tanta suficiencia. Adoraba esta época de paz y prosperidad, pero no codiciaba ni la riqueza ni la fama. Para alguien en la cúspide de la edad adulta, existían innumerables maneras de ganar dinero en la sociedad actual. La opción más directa y menos atractiva para los estudiantes era la tutoría. Además, esta escuela estaba llena de estudiantes adinerados. Como la familia Artemis ya no era una opción, busqué otras vías. Los contactos eran igual de importantes. Nuestro delegado de clase se ofreció amablemente a ayudar y pronto me presentó a un estudiante adinerado y generoso que necesitaba tutoría con una remuneración sumamente generosa. La familia del delegado de clase tenía un negocio inmobiliario y tenía amplios vínculos sociales. Aunque no me importaba mucho el estatus exacto de su familia, sabía que nadie se atrevería a ofenderla a la ligera. Acepté el trabajo con gusto. Al llegar a la mansión de mi estudiante a la hora acordada, me recibió una villa tan extravagante que rozaba la propiedad privada, mucho más ostentosa que la residencia de la familia Artemis. Ya hacía tiempo que me había acostumbrado a las apariencias de la riqueza. Al entrar en la sala con serenidad, me encontré con Calder recostado en el sofá con expresión de suficiencia. Su reacción fue mucho más dramática que la mía. Casi saltó del asiento como si se hubiera escaldado. A menos Artemisa, ¿qué haces aquí? Así que era este pequeño amo. Sonreí levemente. Compañero Calder, ¿cuánto tiempo sin verte? Me presento de nuevo. Soy Artemis, la nueva tutora de tu familia. Se quedó paralizado, sin palabras por la rabia. Su compostura se hizo añicos. Al ver que no me sorprendía en lo más mínimo, debió de darse cuenta de que resistirse era inútil. Con el ceño fruncido,
se desplomó a mi lado. No creas que solo porque le caes bien a mi mamá puedes hacer lo que quieras. Créeme, haré que te despidan enseguida. Me amenazó. Me reí entre dientes. ¿Quieres comprobar esa teoría? Casi se atraganta con su propia indignación. Calder, siempre cruel con sus palabras, se burlaba con frecuencia. ¿No te adoptó la familia Artemis? ¿Por qué estás aquí trabajando por dinero? Ante esto permanecí impasible, completamente concentrado en sus tareas y calificaciones. La verdad es que sus habilidades matemáticas eran tan malas que me daban dolor de cabeza. Las únicas materias en las que no se avergonzaba eran chino e inglés. Pero un trabajo era un trabajo y la madre de Calder pagaba tan bien que tenía todos los incentivos para verlo mejorar. 12. Yo mismo financié toda mi matrícula del penúltimo año. No volví con la familia Artemis durante las vacaciones de verano. Fallon me había apretado el cinturón financiero, desvinculándome por completo. Pasé el verano explorando varios trabajos de medio tiempo, ganando una suma considerable, e incluso conseguí una generosa beca de la universidad. La matrícula aquí era exorbitante, pero las becas eran igualmente desorbitadas. Financieramente no tenía ninguna carga. Después del primer examen mensual del último año, los padres de Calder quedaron tan impresionados con mis resultados como tutor que me ofrecieron un estipendio excepcionalmente generoso. Calder se convirtió en mi mejor publicidad, y mi lista de clientes creció poco a poco. Claro que no era mi único alumno, pero sin duda era el que menos llamaba la atención. Las mejores notas de Calder atrajeron a varios padres de sus amigos para que me contactaran directamente. Lo que empezó como sesiones individuales pronto se convirtió en clases grupales. Solo Calder insistió en mantener las sesiones privadas por respeto al rostro de su madre. Entendí las reglas tácitas. Estos estudiantes adinerados eran notoriamente difíciles de manejar. Les importaba poco el rendimiento académico, y lo único que realmente los motivaba era su espíritu competitivo. Cuando uno mejoraba, los demás se esforzaban por seguirle el ritmo, lo que desataba un afán colectivo por sobresalir. Sin embargo, este trabajo de tutoría no duró mucho. Al poco tiempo la escuela me recomendó para varios concursos, lo que me obligó a suspender temporalmente mis labores docentes. Al fin y al cabo, estudiar seguía siendo la máxima prioridad para cualquier estudiante. Mi nombre empezó a aparecer con frecuencia en el cuadro de honor de la escuela, ya no como la hija adoptiva de la familia Artemis, sino simplemente como Artemis. Mi clasificación fue subiendo día a día, hasta llegar a lo más alto, no solo en la escuela, sino en toda la ciudad. A medida que se acercaban los exámenes de admisión a la universidad, muchos de mis compañeros se relajaron visiblemente. Después de todo, sus familias ya les habían allanado el camino. Se rumoreaba que Lilith y Blas planeaban estudiar juntos en el extranjero. Al enterarme de esto por responsabilidad hacia mi antiguo empleador y cliente, incluso le di unas palabras de aliento a Calder, animándolo a concentrarse en sus exámenes. Para mi sorpresa me miró fijamente durante un largo rato, tartamudeando incoherencias antes de adoptar finalmente una expresión de frustración y torpeza, como si hubiera tocado una fibra sensible. 13. Después de los exámenes, alquilé un pequeño apartamento y esperé tranquilamente mis resultados. Entonces, un día, Rafe me llamó. ¿Cuánto tiempo piensas seguir enfadándote con tus padres? Los resultados saldrán pronto y la familia quiere celebrar la admisión de Lilith y tú. ¿De verdad piensas pagar la universidad trabajando medio tiempo? Empezó a sopesar los pros y los contras con un mensaje claro: si me tragaba mi orgullo, los problemas de la familia Artemis se resolverían fácilmente, pero yo nunca necesité la aprobación de nadie. Mis calificaciones fueron suficientes para todos. El día que se publicaron los resultados, el sitio web colapsó por el tráfico, pero mi teléfono se llenó de llamadas de las oficinas de admisión, incluso de miembros de la familia Artemis que se comunicaron personalmente. Muchas de estas llamadas probablemente provenían de los contactos de emergencia que figuraban en mis formularios de inscripción, que aún incluían a la familia Artemis. No sabía mi clasificación exacta, pero estaba seguro de que era impresionante. Lo único que lamentaba era que mi registro civil seguía indicando solo mi nombre. El mensaje de Valen fue inequívoco: quería que eligiera una universidad de primer nivel y, siguiendo su consejo, me especializara en Derecho, Finanzas o Lenguas extranjeras. Pero cuando llegaron los resultados, la respuesta fue sin duda
la mejor puntuación de la provincia. Nada de esto me sorprendió, lo había dado todo por este resultado, y todo lo que logré fue merecido. Ante las innumerables ofertas entusiastas de los funcionarios de admisión, finalmente elegí la universidad que realmente me conectó. Cuando la familia Artemis se enteró de mi decisión, Valen se puso furioso. ¿Por qué una chica como tú elegiría la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de entre todos los lugares? Estamos en el negocio, tu decisión no tiene nada que ver con el camino de nuestra familia, exclamó furioso. No era el único confundido, la señora Estia, la siempre refinada y gentil madrastra, también intentó disuadirme. Artemisa, este camino es demasiado agotador para una chica, no hay necesidad de complicarte tanto las cosas. Rey frunció el ceño. ¿En qué estás pensando? Lilith parecía igual de desconcertada. Respondí con calma, sé lo que quiero, nunca me he desviado del camino que elegí. 14. Todavía recuerdo el día en que llegó mi carta de aceptación, toda la escuela bullía de emoción, pues los resultados de ese año fueron excepcionalmente buenos. Mis alumnos de tutoría también tuvieron un buen desempeño, especialmente Calder, quien logró ingresar a una prestigiosa universidad. Su madre mencionó que estaba considerando orientarlo hacia una carrera en el servicio público. Era difícil creer que el otrora intrépido y siempre travieso chico finalmente se hubiera convertido en un joven sereno. Me invitaron a su cena de celebración y para mi sorpresa, Lilith no estaba, ni siquiera la habían invitado. Calder, vestido de traje por primera vez, lucía inusualmente presentable. Se paró entre la multitud, con la expresión ligeramente rígida. Levanté mi copa. Lo felicité. Bien hecho. Me miró con la mirada perdida. Bajé la vista para observarme, aunque no llevaba ninguna marca de diseñador. Mi sencillo cheongsam índigo me pareció elegante y apropiado. ¿Qué te pasa?, pregunté. El Calder que tenía delante estaba muy lejos del chico apasionado que solía ser. Después de una larga pausa, finalmente logró decir, lo siento, en ese entonces, estaba equivocado, gracias por ayudarme todos estos meses, dijo, su rostro se sonrojó. Una clara señal de que no estaba acostumbrado a disculparse, no pude evitar reír, acepté su disculpa, pero la gratitud fue innecesaria. Si realmente quieres agradecer a alguien, agradécele a tu madre, ella es la que confió en mí lo suficiente como para ofrecer una tarifa por hora tan generosa. Después de todo, había hecho mi trabajo por el pago. Calder parecía estar a punto de decir más, pero un miembro mayor de la familia lo llamó rápidamente. No me demoré, ofrecí una sonrisa cortés antes de retroceder con gracia. La familia de Lilith finalmente se había dado cuenta de que no codiciaba su supuesta fortuna o prestigio familiar. Había seguido obstinadamente mi propio camino, ignorando cada consejo que alguna vez me habían dado. Tallinn incluso había amenazado con que un día volvería arrastrándome para suplicarle. Todavía no podía comprender dónde encontraba tanta confianza. Después de las vacaciones de verano, pisé oficialmente el campus universitario. La vida universitaria moderna era vibrante y diversa. En poco más de 2 años, me había adaptado por completo a este mundo, absorbiendo innumerables conceptos nuevos. La persona que solía ser nunca podría haber imaginado la realidad de hoy. Una vez que comenzaron las clases, mis lazos con la familia Artemis se volvieron aún más tenues. Rara vez volvía a casa, incluso durante las vacaciones. Ese lugar nunca había sido el hogar de Artemis y ahora era aún menos el mío. ¿Cómo podría un lugar desprovisto de pertenencia llamarse hogar? 15. Mis años universitarios fueron gratificantes y ocupados, hice muchos amigos nuevos y adquirí una gran cantidad de conocimientos. Después de graduarme, hice una transición sin problemas a la escuela de posgrado para continuar mis estudios. Durante este tiempo escuché que Lilith y Blas se habían casado. La noticia me llegó mientras estaba inmerso en una investigación con mi asesor. Mi teléfono se quedó atrás durante días. Para cuando revisé mis mensajes, su boda ya había concluido. Tallinn. Seguía furioso, pero ya no podía controlarme. Para cuando terminé mi maestría, Rafe llamó para casarse el 16 del próximo mes. Vendrás, casi 30, su matrimonio fue natural. La novia era una pareja bastante menos compatible. 3 años de noviazgo habían llevado a este momento. Después de haber aprendido de los errores pasados, me avisó con suficiente antelación. Respondí con cautela. Siempre y cuando no entre en conflicto con mi horario, estaré allí, desde el momento en que desperté. Nunca me sentí calificado para absolver a la Artemisa original de sus agravios. Desde mi perspectiva,
no podía respaldar los valores y la dinámica de esa familia. Pronto comenzaría mis estudios de doctorado. Cuando mi asesor se enteró de que necesitaba tomarme una licencia para la boda, él personalmente me ayudó a agilizar el papeleo. El día de mi regreso, 2 guardaespaldas me acompañaron aunque vestidos de civil, su imponente presencia era inconfundible. En la boda de Rafe vi muchos rostros familiares, algunos todavía estaban transitando los altibajos de la vida, mientras que otros se habían adaptado a la vida familiar. Mi llegada causó un pequeño revuelo, algunos apenas me reconocieron, mientras que otros, después de comparar mis rasgos con los de Rafe, intercambiaron susurros de asombro. Después de todo, la sangre no miente, nuestras similitudes faciales eran imposibles de ignorar. Particularmente sorprendente era nuestra altura de 185 centímetros y yo de 175 centímetros, en contraste Lilith era mucho más pequeña, sus rasgos se parecían mucho más a los de su madre que a los de la familia Artemis. Con el paso de los años, los rumores sobre quién era la nutria nunca cesaron. Algunas teorías absurdas incluso llegaron a los rumores de la boda de que Rafe y yo parecíamos más hermanos, mientras que otros especularon que yo era el hijo ilegítimo de Valen. Después de todo, ¿por qué la familia Artemis adoptaría a otra hija cuando ya tenían un hijo y una hija? Pero las opiniones de los forasteros no significaban nada para mí. El drama de la familia Artemis nunca había sido mi preocupación. En la boda, le presenté a Rafe y a su nueva novia regalos y bendiciones. Su mirada era complicada cuando se dirigió a los guardaespaldas detrás de mí. Murmuró: así que si no te hubiera avisado con antelación, no habrías venido. No lo negué. Él ya entendía que el vínculo entre la familia Artemis y yo era mucho más débil de lo que había imaginado. El camino que recorrí no se parecía en nada a su tan poco llamado deber familiar. Luego preguntó: ¿irás a saludar a mamá y papá? Más tarde, respondí inferidamente. Inesperadamente, me encontré con Calder en la boda, ahora sereno e impecablemente vestido. Estaba virtualmente irreconocible del adolescente que una vez gritó: ¿quieres morir? En clase. Después de la graduación, se adentró en la política. Las conexiones de su familia suavizaron su rápido ascenso. Artemis llamó a su tono ligeramente incómodo: mucho tiempo sin verte, ¿cómo has estado? Los recuerdos parpadearon en mi mente mientras asentía: estoy bien, ¿y tú? Lo mismo digo. Sonrió, luego agregó después de una pausa: ¿cuánto tiempo te quedarás esta vez? Me voy mañana, dije. El laboratorio me esperaba, lleno de datos para procesar. La expresión de Calder se volvió melancólica mientras murmuraba: realmente te has vuelto bastante estos días, es difícil incluso contactarte. Simplemente sonreí. Sin confirmar ni negar, mi vida se había alejado cada vez más de la de ellos. Justo entonces, su madre se acercó, todavía tan serena y elegante como siempre. Le ofrecí un saludo cortés. Auntie, ha pasado un tiempo, sonrió. Los ojos se arrugaron en las esquinas. Artemis, te has vuelto aún más hermosa. ¿Todavía tienes novio? ¿Alguna posibilidad de un Calder? Calder se congeló a mitad de movimiento negativo. Mamá, ¿qué estás diciendo? Me reí entre dientes. Auntie, Calder es todo un partido. He visto a muchas chicas mirándolo. Calder negó con la cabeza con impotencia. Ignórala. Ahora les pregunta a todos lo mismo, haciéndome sentir como una mercancía sin vender. Esto fue solo un intercambio casual en la boda, pronto seguido por todos dispersándose a sus propios círculos. Después de completar las formalidades necesarias, fui a ver a los padres de Artemis. Para mi sorpresa, un joven extraño estaba junto a ellos. Cuando Balón lo presentó, inmediatamente adiviné su identidad. Me voy mañana, dije sin rodeos. Balón frunció el ceño. ¿Por qué tanta prisa? Te está comprando tu laboratorio, agregó la señora Ustia con una sonrisa. Este es el tercer joven maestro de la familia Tifón, un amigo de tu hermano. Pensé que sería bueno que los jóvenes se conocieran. Me contuve una risa, recordando las quejas de sus superiores sobre ser obligados a citas a ciegas durante las vacaciones. No es necesario, no necesito más presentaciones matrimoniales. Mi tono permaneció tranquilo. Con la actual investigación política para matrimonios dentro de 3 generaciones de parientes directos, ¿crees que siquiera pasaríamos? Las sonrisas desaparecieron instantáneamente de los rostros de Balón y su esposa. Imperturbable, me di la vuelta y me alejé. Inesperadamente me encontré con Lilith y Efan en el pasillo. Claramente estaban en medio de una discusión. Efan, con el rostro enrojecido de ira, soltó su mano del agarre de Lilith. ¿Tienes alguna idea de lo que esas personas en la mesa decían sobre mí y Artemis? Que parecemos hermanos. Las miradas que me dieron. La voz de Lilith era cansada. ¿No lo sabías ya? Si te avergüenza ahora, ¿es porque Artemis se ha vuelto más bonita, o por su estado actual? Sus palabras se cortaron abruptamente. Pasé junto a ellos con una expresión tranquila. Mis guardaespaldas se pusieron detrás de mí. No lo hice
No me molesté en mirarlos a la cara, no había necesidad, estas personas y sus dramas eran reliquias del pasado. Mientras me alejaba, su discusión seguía resonando por el pasillo. 16. Después de asistir a la boda de Rafe, regresé rápidamente al campus, sumergiéndome una vez más en mi investigación. Siempre había sido indiferente a los asuntos mundanos. Durante mis estudios de doctorado, mis interacciones diarias se limitaban a mi asesor y asistente de laboratorio y Vasari colegas de laboratorio, compañeros de sufrimiento de entradas, todos ocupados en nuestras propias y simples formas, hasta que un día me topé con noticias sobre la familia Artemis en línea. Un terreno que habían adquirido a un gran costo se había encontrado con serios problemas. No solo se habían invertido enormes inversiones en él, sino que los trabajadores también habían resultado heridos. Corrieron rumores de que el lugar estaba embrujado, con historias de apariciones fantasmales y sucesos sobrenaturales. Incluso las autoridades habían comenzado a investigar. Mis fotos en línea incluso mostraban a un anciano sacerdote taoísta sosteniendo una brújula entrando en una mansión abandonada. Normalmente no me habrían importado los asuntos de la familia Artemis, pero mis ojos se sintieron atraídos por un colgante familiar en forma de calabaza en una foto que circuló ampliamente. Miré esa imagen durante tanto tiempo que ni siquiera noté que mi asesor se acercaba. ¿Qué está mirando con tanta atención?, preguntó. Levanté la vista, mi voz más resuelta que nunca. Profesor, me gustaría solicitar unos días libres. 17. Inmediatamente me comuniqué con Rafe, explicándole mi deseo de visitar el sitio. Él, actualmente abrumado por las consecuencias del trato de tierras, sonaba exhausto y desconcertado cuando respondió: ¿a qué va allí? No empeore las cosas. El área ya estaba acordonada con cinta policial con guardias apostados en las entradas, sin un guía. Era imposible entrar. Para cuando llegué, Rafe me estaba esperando afuera sin afeitar y visiblemente más demacrado que la última vez que nos vimos. Artemis, este lugar no es una broma, esos rumores en línea no son infundados, realmente no deberías entrar, instó. Pero mi atención ya estaba fija en la vieja mansión en ruinas antes de que algo en ella me atrajera, obligándome a acercarme. Era como si misterios sin resolver se escondieran dentro de estas ruinas. Cuando entramos al complejo, oficiales de policía especiales ya estaban estacionados dentro junto con varios sacerdotes taoístas ancianos. La atmósfera era solemne, la policía estaba equipada con lo que parecían ser armas de fuego, mientras que las cejas del sacerdote estaban fruncidas en concentración. En el momento en que entramos, su primer instinto fue pedirnos que nos fuéramos. Eso fue hasta que uno de los ancianos con túnicas me miró a los ojos por un largo momento antes de suspirar repentinamente: así que es un encuentro predestinado. No entendí el significado detrás de sus palabras, pero como había hablado, se nos permitió seguirlos. Los oficiales de rostro severo con sus placas oficiales ya no nos bloquearon el paso. Cada paso dentro de la mansión se sentía como viajar contra la corriente del tiempo. Yo había investigado durante mucho tiempo mi hogar ancestral, o lo había reducido a escombros, y la estructura reconstruida no se parecía en nada a mis recuerdos. Esta mansión no era ningún lugar que recordara. Sin embargo, en una habitación polvorienta del piso de arriba, un colgante opaco en forma de calabaza menos que colgaba junto a la cama de repente me hizo pensar en alguien. Nunca había estado aquí, pero podría haber sido. Acercándome a la puerta, escuché débilmente murmullos. El lugar infestado de mostián menos. No debo entrar, pero entré de todos modos. La habitación era oscura y opresiva, el ombligo de madera en descomposición en la esquina exudaba podredumbre, el aire tenía un olor a humedad mientras me movía lentamente hacia la cama. Extendiendo la mano para tocar el colgante, una brisa leve pareció agitar el aire. El colgante era solo un encanto de melocotón ordinario. El hilo rojo se había desvanecido hace mucho, lo suficientemente frágil como para romperse con un toque. En ese momento mi corazón se encogió, tomé el colgante, le di la vuelta y mostré la linterna de mi teléfono en la parte inferior, apenas distinguiendo las tallas descoloridas. 3 caracteres eran apenas visibles. Artemis, hace años, nosotros habíamos intercambiado estas fichas al separarnos, y ahora yacía aquí en silencio. El colgante que había recibido llevaba mucho tiempo enterrado con mi pasado en algún lugar desconocido. Ahora, aferrando con fuerza esta reliquia, las lágrimas me nublaron la vista antes de darme cuenta. Vador en mi corazón, sellado durante mucho tiempo en silencio, ardía repentinamente con el calor del tiempo y la memoria. Un leve sonido llegó a mis oídos, el arrastrar de pasos, mezclado con una respiración débil. Al girar lentamente vi una figura alta y esbelta materializarse en la habitación en penumbra. La puerta pareció cerrarse sola, como si la empujara el viento. El tiempo pareció congelarse. Contuve la respiración. Nova, ¿eres tú?
Miré la figura, incapaz de evitar susurrar su nombre. Quería ver su rostro con claridad. Di un paso adelante, pero la figura retrocedió medio paso. Nova, dije en voz baja, déjame verte solo una vez. Finalmente se detuvo. Me acerqué y en la tenue luz, vi un corte profundo en su cuello, una ola de dolor me atravesó y las lágrimas volvieron a correr, me obligué a levantar la vista, el rostro que casi se había desvanecido de la memoria ahora me miraba, exactamente como lo recordaba, guapo, gentil, refinado, pero todo lo que sentí fue dolor, abrumador e indescriptible. Nova, háblame de ti, me atraganté, quería saber su historia, por qué había estado atrapado aquí y por qué había despertado en esta era. Un dejo de melancolía ensombreció sus ojos. Artemis, no lo recuerdo, todo lo que recordaba era estar atrapado en esta vieja mansión durante años, perturbado solo cuando comenzaron las obras de construcción de la familia Artemis. Todo lo que recordaba era esperar a alguien solo dándose cuenta de que era yo cuando nuestras miradas se encontraron, solo había querido verme una última vez, no me atreví a parpadear, aterrorizada de que si apartaba la mirada incluso por un segundo se desvanecería. Una vez imaginé que tal vez después de mi muerte, encontraría la felicidad en los años posteriores a la guerra. Que sus descendientes pudieran vivir en esta tierra próspera al igual que yo, pero la verdad era que él había muerto en esa era turbulenta al igual que yo, abandonado a permanecer aquí solo durante todos estos años. Artemis, debo irme, murmuró Nova. Las lágrimas brotaron de nuevo mientras veía su silueta desvanecerse, incapaz de detenerlo. Artemis, sé feliz. Su voz se desvaneció como el viento, extendí la mano, pero mis palmas solo agarraron el aire vacío, su figura se deslizó entre mis dedos. Como arena, desapareciendo en la penumbra de la habitación, todo lo que quedó fue el viejo colgante de calabaza en mi mano, solitario y silencioso como si todo lo que acababa de suceder no hubiera sido más que un sueño. 18. Después, el anciano con túnica me dijo que los apegos persistentes de Nova en vida habían sido demasiado fuertes, su último deseo, junto con el mérito que había acumulado, fue lo que me atrajo aquí, atrapando su espíritu en este lugar, quería verte una última vez. Explicó el anciano, esta también fue la razón detrás de los extraños sucesos en el sitio y los retrasos en construcción, si no hubiera venido, la fijación de su alma podría haber causado un daño aún mayor a los vivos. El espíritu de Nova brillaba con luz dorada, no podemos dañar almas con tan gran mérito, agregó el anciano, y tú también irradias luz dorada, la convergencia del buen karma de vidas pasadas y presentes. No me importó nada de eso. ¿A dónde fue Nova?, preguntó. Cuando una persona muere entra en el ciclo del renacimiento, persistir en este mundo solo los ata más, una vez que sus apegos se disipan, renacerá. Renacimiento no sabía qué significaba, pero esperaba que la próxima vida de Nova fuera pacífica, libre de sufrimiento. Pronto se levantaron las restricciones sobre la tierra, la construcción se reanudó sin problemas y la crisis de la familia Artemis finalmente se resolvió, aunque Rafe no entendió lo que había sucedido, se quedó a mi lado todo el día, me vio bajar las escaleras aturdido como si quisiera preguntar algo pero finalmente se mordió la lengua. Él sabía que algunas respuestas nunca podrían obtenerse de mí, no porque no las diera, sino porque simplemente no existían. Ese día, lo único que tomé de la vieja mansión fue el colgante en forma de calabaza menos. A través de innumerables cambios de propietario, lo único que realmente pertenecía a Nova en esa casa era la ficha que una vez le había dado con mis propias manos. Hacía tiempo que había aceptado que nuestros destinos habían sido cortados por las mareas de la historia, pero cuando apareció ante mí y luego se despidió de mí, un dolor hueco todavía se instaló en mi pecho. El colgante en mi palma sirvió como recordatorio de que la conexión con esa era de giro de guerra menos finalmente se cortó irrevocablemente. La Artemis de ahora era simplemente Artemis, de 19 años, a 28. Obtuve mi doctorado y me uní oficialmente a un instituto de investigación. La vida se volvió tranquila y simple, llena solo de experimentos y datos. La familia Artemis ocasionalmente se acercaba intentando sermonearme con lugares comunes como que ningún padre está realmente equivocado, pero había entendido desde hacía tiempo que nunca fui la hija que querían, al igual que ellos nunca fueron los padres que yo necesitaba. Mis necesidades materiales eran modestas, mis propios ingresos me bastaban. Fuera del trabajo, mis superiores y colegas a menudo se despreocupaban excesivamente por mi seguridad, recordándome que llevara personal de seguridad cuando saliera. Este fue quizás el trato especial que me otorgó esta era. Eventualmente incluso la familia Artemis se dio cuenta de que si no quería verlos, nunca me encontrarían en esta vida. Matrimonios de conveniencia, intereses familiares, nada de eso me preocupaba más. Vivía solo, contento y sin cargas.
las noticias de la familia Artemis me llegaban solo ocasionalmente a través de otros. Balón gradualmente dio un paso atrás, mientras que Rafe se hizo cargo del negocio familiar. Pero el mundo cambió demasiado rápido, no importa cuánto lo intentara, no podía detener la marea. La familia Artemis decayó constantemente, aunque aún no se habían convertido en un hazmerreír. Lilith dio a luz a un hijo. Pero corrieron rumores de que Ethan no era un buen hombre. Algunos decían que ciertos hombres eran como licor añejo, glamorosos en la superficie, pero podridos por dentro. Su romance, una vez ardiente, se había convertido en consumo mutuo. Sin embargo, lo que ella perseguía siempre había sido diferente a la mía. Su vida siguió siendo la envidia de muchos, pero la riqueza material nunca fue el punto final de la felicidad. Más tarde, mi investigación logró un gran avance. Ese año Balón capitalizó mi reputación, revelando públicamente mi identidad en un intento de reconectarse e incluso invitándome a su banquete de cumpleaños. Para entonces Lilith se había convertido en la hija descartada de la familia, mientras que yo era su nueva moneda de cambio política. Recibí un mensaje de Lilith, rebosante de resentimiento. Lástima que Balón no se diera cuenta de que los frutos más significativos de mi trabajo nunca serían controlados por nadie, ni siquiera mi padre biológico. Lo bloqueé de inmediato, incluso ver sus mensajes me irritó. Más tarde Rafe intentó hablar conmigo, pero su línea de apertura fue inevitablemente algún asunto familiar trivial, así que bloqueé a ambos, padre e hijo, y finalmente disfruté de algo de paz. Me sumergí en experimentos y trabajo, hasta el punto en que incluso mis superiores y colegas comenzaron a preocuparse por mis perspectivas de matrimonio. Siempre sonreí y respondí que mi corazón pertenecía solo a la investigación. Estaba destinado a pasar mi vida rodeado de datos y equipos de laboratorio. Con los años no me faltaron pretendientes, sin importar cuán hábiles fueran. Mi mundo ya no podía reunir ni un destello de emoción. El anciano con túnica me había dicho una vez: esta vida es tu próxima vida. Por lo tanto, pude integrar a la perfección los recuerdos de Artemisa, llevando adelante las emociones tanto del pasado como del presente. Me tomó mucho tiempo forjar un verdadero sentido de pertenencia en esta era. En mi tiempo libre compré plantas en macetas para cuidar en casa. Incluso consideré tener una mascota, pero siempre me preocupó estar demasiado ocupado para cuidarla adecuadamente. Eventualmente los estudiantes llenaron mi salón de clases al ver sus rostros juveniles. Siempre me recordaba a mí yo más joven. No era un maestro estricto, pero era meticuloso. Mis estudiantes soportaron dificultades considerables, pero todos sobresalieron, llevando los ideales y esperanzas de la nueva generación. Cada vez que me paraba frente al podio, la bandera roja de 5 estrellas ondeaba detrás de mí, a nuestra manera. Todos estábamos escribiendo la historia de nuestra generación. Capítulo adicional: la perspectiva de Nova. Mi vínculo con Artemisa comenzó en la infancia. Su padre una vez me había enseñado a escribir. Ella siempre había sido fuerte, pero de voluntad firme, inteligente y hermosa, pero lo que más me impactó nunca fue su aparente. Crecimos juntos, presenciando el sufrimiento de nuestra nación y el desplazamiento de su gente, el dolor de nuestro país, la impotencia de la resistencia. Estas fueron las cicatrices de nuestra generación. El padre de Artemisa donó gran parte de su fortuna al esfuerzo bélico, pero hizo poca diferencia. Más tarde, mis padres se mudaron al norte para dedicarse al comercio, suministrando provisiones para el ejército. Ella habló de estudiar en el extranjero, de ver el mundo más amplio. En esos tiempos turbulentos, el peligro acechaba en todas partes. Mis padres tomaron la decisión de enviarla a ella y a mí al extranjero. Cuando probamos el amor por primera vez, una vez nos besamos en secreto bajo las cigarras, imitando lo que habíamos visto a otros hacerlo. Ella era el rayo de luz en mi vida, tan radiante que no pude evitar acercarme, tan encantadora que me enamoré. Ella era la perfección misma. Después de años de vagar y dificultades, finalmente regresamos a nuestra tierra natal y prometimos nuestras vidas el uno al otro, pero cuando la nación enfrentó una crisis y la guerra continuó, aunque caminamos por el mismo camino, el destino nos separó. Tuvimos que aceptar esa breve separación. Recuerdo durante la misión de evacuar civiles, mi tapadera fue descubierta, la muerte se acercó terriblemente antes de que mi conciencia se desvaneciera. Todo lo que podía rezar era que mi Artemisa algún día fuera testigo de una China libre de guerra, alguien tan maravillosa como ella merece ser apreciada por el mundo. Debería conocer una vida más amable, encontrar a alguien digno de confiarle su corazón. Si de algún arrepentimiento me siento, es de no haberla visto en tanto tiempo. Ni siquiera una mirada más, solo para ver su rostro una última vez. Fin de la historia.